Suscríbete a la Panterita. No, el viaje a la República de Colombia, que lo realizamos el 31 de octubre de ese mismo año. Una vez allá, como bien lo señalaron, mantuvimos una declaración, una entrevista en carácter de declaración indagatoria con el señor Francisco Luis Correa, en donde él mismo hizo un relato extenso de todo lo que fue el hecho en sí, desde el momento en que recibió la noticia, la forma en que se coordinó el hecho y posteriormente todas las informaciones que él venía recepcionando a partir de las conversaciones con otros integrantes. Fue así también que la relevancia de ese viaje y la importancia del objeto de esa entrevista fue determinar si existen elementos objetivos periféricos que permitan corroborar de alguna forma las declaraciones que él mismo había brindado. Principalmente porque estábamos en conocimiento de que el señor Correa había realizado 8 declaraciones entre entrevistas personales y actos de reconocimiento, en donde nunca manifestaba o señalaba el nombre concreto de una persona vinculada a la instigación del caso. Fue así que en el marco de la entrevista, él mismo no pudo tampoco brindar ningún elemento objetivo que permita corroborar la verosimilitud de estas declaraciones, ni tampoco pudo explicar de forma razonada el porqué de que antes no había realizado ningún comentario ni no había sindicado a ninguna persona en particular. Terminada esa reunión, como bien lo señaló el doctor Doldán, ya fuera de la entrevista, se me acerca el abogado defensor junto con Correa y me manifiestan de que existiría un teléfono celular en donde el mismo guarda información vinculada a transacciones comerciales, económicas, financieras, que a su vez, haciendo una trazabilidad de esas operaciones, se podría llegar eventualmente a quién fue el autor o la persona que pagó por el homicidio. Así que nosotros manifestamos nuestra decisión y nuestra necesidad de obtener ese medio probatorio. Le manifestamos qué podríamos hacer para poder obtener ese teléfono celular, y él nos manifestó que deseaba tener otra entrevista posteriormente para así conversar sobre el tema. Fue así que 2 días después mantuvimos una segunda entrevista que se versó íntegramente en la existencia de ese teléfono celular. Él mismo manifestó de que su principal preocupación era la efectividad y la realización de su principio de oportunidad que él estaba negociando con la justicia colombiana, y deseaba básicamente conocer que si este hecho nuevo podría afectar ese principio de oportunidad y eventualmente si nosotros podíamos colaborar en que este principio sea efectivo. Claramente nosotros no tenemos injerencia sobre las decisiones que pueda tomar la Fiscalía y la Justicia colombiana, pero sí manifestamos que comentaríamos esta situación a los familiares, y sobre ese comentario podríamos por lo menos de alguna forma solicitar a que los familiares acompañen el pedido de la Fiscalía General para así que su principio de oportunidad sea concedido. Luego también, entre otras entrevistas, es que tuvimos conocimiento de que la computadora personal del señor Andrés Felipe Pérez Hoyos no había sido extraído sus datos, no había sido verificado, situación que para nosotros era de suma importancia. Así también conocimos el hecho de que el celular del ex colega Marcelo Pecci no había sido verificado. Es por eso que a la vuelta de Colombia mantuvimos reuniones con familiares de Marcelo y le comentamos esta situación de la eventual existencia de un teléfono celular que nos permitiría avanzar en las investigaciones, y sobre la necesidad de acceder a los datos que podría contener el teléfono de Marcelo para continuar con nuestras investigaciones. Luego, como ya es de público conocimiento, los familiares accedieron a esta situación y realizamos la nota pertinente en razón de tratar de acceder a ese teléfono celular, ya que, como bien manifestaron, la justicia colombiana ya no lo consideraba como una evidencia, no estaba entre su prioridad el acceso a esos datos ni a la verificación de su contenido, que para nosotros sí podría ser relevante, atendiendo otras circunstancias que se manejaban en el caso que daban cuenta de posibles investigaciones que él podría tener, que nosotros desconociéramos porque no estaba dentro de lo que es el sistema oficial, ¿verdad? También, posterior a ese hecho, accedimos y verificamos todas las declaraciones que el señor Correa venía realizando, además de las realizadas en esa oportunidad, en donde él brinda ciertas características de personas o de las 2 personas paraguayas que estarían vinculadas. Entonces es que se hace una verificación de todas estas características,
se empieza a hacer un cruzamiento de datos entre si alguna de las personas que fueron investigadas, procesadas, extraditadas, condenadas por el colega Marcelo Pecci reunían esas características similares, y dicho trabajo aún no produjo un resultado, pero se sigue realizando. Así también tenemos informaciones de otras operaciones comerciales que podrían resultar de utilidad para la investigación, y es que se están realizando diligencias en el marco de esa información obtenida, ¿verdad? También cabe señalar que, preservando lo que establece el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional con relación a la privacidad de las actuaciones y el acceso que las partes podrían tener a ella y el público en general, es que tampoco podemos brindar mayores datos sobre esas investigaciones, pero sí que estamos convencidos en que existen diligencias pendientes y que podrían resultar sumamente fructuosas. Fiscal Francisco Cabrera, ahora nuevamente el fiscal general del Estado. Que existen otros datos que refieren a posibles actores intelectuales en la investigación colombiana. Sobre esto creo que nos puede explicar mejor el fiscal Alejandro Cardoso. Muy buenos días a todos. Profundizando un poco ya las alocuciones que me precedieron, es conveniente nuevamente recordar que la apertura de la causa nacional se da como consecuencia de la declaración de uno de los principales procesados en la República de Colombia, catalogado como el principal articulador de los sucesos, Francisco Luis Correa Galeano, en fecha 6 de octubre del 2023. Un poco antes de un mes del cumplimiento del suceso, él ya fue capturado, y desde la fecha del 4 de junio de ese mismo año del 2022 empieza él a realizar declaraciones indagatorias con las autoridades colombianas, y lo hace en sucesivas oportunidades. Precisamente el 4, el 7 y el 30 de junio de ese mismo año, el 8 de agosto y también el 1 de septiembre. Él refirió su voluntad de proporcionar datos a la investigación, pidiendo la protección porque tenía temor por su vida. En estas sucesivas declaraciones que han sido revisadas de manera integral por el equipo investigador, encontramos que efectivamente él proporcionó datos precisos en cuanto a la autoría material del hecho, en el sentido que él mismo fue el organizador del suceso. En ese sentido dio lugares, proporcionó horarios, proporcionó características de personas, de vehículos utilizados, números telefónicos. En contrapartida, en cuanto a lo que hace a la autoría intelectual, en varias oportunidades él fue abordado por las autoridades y dijo desconocer la identidad de las personas, indicando simplemente que estarían detrás personas paraguayas. No así en relación a una persona a quien identificó con el alias del Chino, y manifestó que esta persona, alias el Chino, fue la que contactó directamente con el coprocesado Ramón Emilio Pérez Hoyos, y que fue el mandante directo, el que dio la orden dentro de territorio colombiano para que se materialice el Señoras, señores, prosigue la conferencia de prensa convocada en sede del Ministerio Público. El registro integral en sus partes más relevantes será ofrecido en nuestros servicios periodísticos, en los subsiguientes programas, en nuestras redes, y por supuesto una sustanciosa síntesis a las 18 en Info 18 con el equipo capitaneado por Mario Ferreiro. Hay mucho para el comentario y también mucha premura por dar paso a nuestros compañeros de deportes, porque el público deportivo está ansioso de todas las novedades deportivas del fin de semana, pero hay que señalar esto como una pequeña anotación al pie. Se nota la escasa voluntad del Ministerio Público de avanzar más allá de la huella que abrió Colombia. Dentro de la huella que abrió Colombia hay saldos y retazos. Algún celular no peritado, alguna notebook que podría
extraer, mientras aquí en Paraguay, ahora en este momento, en algún lugar del Chaco, en algún lugar de Mariano Roque Alonso, limpio, cerca de los puertos privados, se están paletizando cargas de cocaína que siguen la misma ruta. Vienen de Colombia o de Perú, entran por Paraguay y salen a los mercados de ultramar. Nada de lo que está dentro del dominio paraguayo se mueve. La industria de la exportación masiva de cocaína sigue gozando de buena salud y el asunto no parece ser relevante para el Ministerio Público para tomar desde Paraguay datos que puedan conducir a los que siguen alimentando la cocaína a Europa a través del mercado paraguayo. Pero se va a comentar abundantemente en nuestros próximos programas y servicios. De mi parte, nomás, Quique, para decir, me da la sensación de que quieren endilgarle el poco avance investigativo por parte de nuestra Fiscalía, responsabilizándole de ello a la Fiscalía de Colombia. Sí, señor, más comentarios en los subsiguientes programas, ahora con agradecimientos al señor Luis Enrique Pérez y su equipo y a la platea deportiva en segundos, Deporte Total. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. ¿Vale otra? ¡Vale otra! ¡Vale otra! Múnich Original ahora vale otra por 3. Con su nuevo pack 15, paga 12 latas y llévate 3 más de regalo. Múnich Original, fluye con tradición. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué me produce acidez? Mirá que soy riguroso cumpliendo mi medicación. Todo marcha de maravillas. Pero a veces, ¡qué acidez me da! Seguí cumpliendo con tus objetivos y evitar la sensación desagradable de la acidez. Para la acidez, lo mejor es Lomex. Venta libre en farmacias, con la garantía de Laboratorio Sabal. Si los síntomas continúan, consulte a su médico. El Kia Picanto 2025 llega con service gratis por 2 años. Nuevo diseño, más seguridad y más tecnología. Maneja seguro gracias a sus 6 airbags y frenos ABS. Pantalla multimedia con Apple CarPlay y Android Auto. Mira a la derecha. Cámara de retroceso con guías móviles y sensores de proximidad para mayor control. Agilidad, estilo y seguridad en el nuevo Kia Picanto 2025. Encontralo en cuotas desde 999.000 guaraníes o desde $10.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia. Movement that inspires. Service gratis por 2 años o 40.000 kilómetros, o lo que suceda primero para señas realizadas hasta el mes de julio del 2024. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay. Más fácil de usar, con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Si ya tenés la app, actualizala. Y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Tenemos las fórmulas adecuadas para mantenerte saludable y enérgico todos los días. Disolve un comprimido efervescente y prepárate para sentir un riquísimo sabor y una gran diferencia. Vitasan C. Fortalecerás tus defensas y combatirás los resfriados. Vitasan Z, con vitamina C y zinc, promueve la formación de colágeno y anticuerpos para enfrentar tus días. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Llegó el nuevo Hipoglos BL. Su fórmula multiacción actúa en la piel regenerándola y cicatrizando todo tipo de herida leve. Hipoglos BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipoglos BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM. Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este.
Deporte Total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la entrega de Deporte Total. Las disculpas del caso, estamos arrancando a las 11:45. Criterio periodístico de la empresa que es válido, interés nacional. La conferencia de prensa convocada por el fiscal general del Estado, así que todos los compañeros del departamento prensa y con el programa que nos antecedió, obviamente estábamos ofreciendo en vivo, en directo, la conferencia de prensa del fiscal general del Estado, sonado caso del asesinato de Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena, Colombia. Un tema que realmente sigue tocando profundamente al pueblo paraguayo y a la gente buena de este país. Ojalá Dios quiera se haga una justicia total y absoluta y se llegue hasta lo más profundo de esta situación de nuestro compatriota malogrado lastimosamente por un crimen que es condenado por todo el mundo. Estamos en Deporte Total. Un gran saludo a todos los paraguayos que nos escuchan y nos ven en todo el mundo a través de la aplicación. Hoy tenemos de nuevo dos punteros en el campeonato paraguayo. Cerro Porteño hizo lo que tenía que hacer, fue ampliamente superior a Sol de América, que muy pronto quedó con un hombre menos en cancha, y le alcanzó a Libertad, que había empatado 0-0 con Tacuarembó. Mientras ya sabemos que Olimpia ganó el clásico más añejo ante Guaraní y todavía matemáticamente está allí, aunque la chance es muy remota para el equipo franjeado, existe de acuerdo a los números. Cotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, recordamos también que hoy arranca el Mundial de Fútbol de Salón en Ciudad del Este para la categoría Sub-17. Va a contar con la cobertura de la mega cadena de comunicación, del equipo de Deporte Total Televisión. Vamos a estar por Mega TV. Juega Paraguay ante Bolivia en el partido central de inauguración en el Polideportivo Cerrado de la Gobernación de Ciudad del Este. Antes del partido de Paraguay tendrán lugar los actos protocolares de inauguración porque el campeonato en la práctica deportivamente ya arranca en las próximas horas. Y Cerro Porteño, una vez más, tiene todo para pelear con ventaja el campeonato y llegar al título de campeón. Le alcanzó a Libertad por sobre quien tiene la sonada ventaja deportiva con este nuevo cambio de reglamento para definir. El empate estuvo en la cobertura del partido Libertad, vergonzosa cancha para un partido de la división de honor, para la presencia del puntero del campeonato. Es harina de otro costal. Increíble cómo se decide jugar en un escenario de esa naturaleza, por un lado. Por el otro lado, un Libertad que perdió 2 puntos, pero valiosísimos. Yo creo que el sábado a la noche Libertad perdió la oportunidad de ganar el campeonato de apertura. Y esto se acentúa y fortalece mi postura, mi línea de pensamiento con el triunfo ayer de Cerro Porteño, que es el virtual campeón de la apertura. Ay. Virtual 4 campeón. fechas antes. Faltan 4 fechas y están en igualdad parejo. de puntos. Igualdad de puntos, 12 puntos en disputa y están igualados, Benicio. Sí, así mismo. ¿Mucho riesgo? No, yo creo que, no voy a decir una locura porque sos un periodista serio, pero sos extremadamente... Apurado, dijo, sí. Como de costumbre. ¿Verdad? Lo que sí podemos convenir es que muy rápido le llegó la revancha a Cerro Porteño, ¿verdad? Sí. Porque lo que había perdido la fecha anterior en el Superclásico lo terminó recuperando rápidamente ante un sorpresivo tropezón de Libertad. Igual el campeonato nos está demostrando, fíjense cómo está Olimpia, por ejemplo. Olimpia con muy poco o con menos que los demás. Está expectante, sigue con vida. Juega lindo, juega mal, juega feo, todo lo que quieran. Pero el técnico de Olimpia se la ha arreglado para por lo menos hacer un campeonato mucho más decoroso en comparación a los anteriores, ¿verdad? Sí, también hay que admitir que Cerro Porteño definitivamente está en un momento ascendente. Yo creo que hoy Cerro es el mejor equipo del campeonato, por encima de Libertad inclusive. Sí, pero Olimpia hoy tiene lo que Libertad tuvo en las primeras fechas. Contundencia. De no jugar bien, pero ganar. Gana los partidos. El primer tiempo estaba para un cachetazo de Guaraní. Hasta el minuto 3 del segundo tiempo que Alcaraz tuvo ese mano a mano. O si no, estábamos hablando de otra historia. Claro. Pero Olimpia tiene eso de jugar mal,
de sobrevivir en los partidos y de repente tiene chispazo que te gana. Y ayer, digamos el sábado, ¿no? Saca un triunfo de la galera. Un triunfo de la galera. En un minuto. En un minuto, ¿verdad? Y esas son las cosas de los grandes. El grande está abajo y le tenés que rematar. Y si no le rematás... Pero yo igual creo que sos muy... extremista. No extremista, muy... apresurado. Muy aventurero, muy aventurado. El decir que Cerro es virtual campeón cuando está en igualdad de puntos con Libertad. ¿Sabe por qué? Cerro tiene un calendario más complicado también, me parece. Sí, tiene Guaraní por el camino el miércoles ya. Se va a hacer una gran prueba, por ejemplo, el miércoles. Acá hay una cuestión, Benicio, ¿verdad? A mí me sorprende porque vos fuiste en contra de los 3 restantes de esta mesa, que ya le diste por anticipado que Libertad iba a ser campeón. Y ahora, a 4 fechas del final, decís Cerro virtual campeón. Yo entiendo que Libertad, más allá de lo que diga su entrenador y cómo se exprese, ha bajado futbolísticamente. Ha bajado y ha perdido contundencia. Es más, yo le dije a los compañeros que a mí me gustó cómo declaró el técnico Ariel después del partido contra Tacuarí, porque a mí me gusta que un entrenador paraguayo sepa expresarse y que defienda lo suyo, que no sea sumiso, como generalmente somos los paraguayos, somos sumisos, porque hasta cuando tenemos que manifestarnos por algún error del gobierno o del presidente de turno, somos muy flojos para manifestarnos, ¿verdad? Entonces a mí me gusta que un paraguayo que se nota que tiene preparación del entrenador, pero va a tener que seguir madurando, porque así como declaró bien, metió la pata hasta el cuello el querido Ariel, cuando pone, por ejemplo, el caso de por qué Tacuarí le lleva a Cerro Porteño, ¿verdad? Yo creo que ahí sí se equivocó y yo estoy seguro que hoy, y habiendo escuchado ya lo que se le habrá dicho, porque yo digo lo siguiente: ¿por qué se tiene que preocupar Ariel de lo que haga Tacuarí cuando Tacuarí es otro club que cuida sus intereses? Una pregunta muy fácil: ¿por qué Tacuarí le lleva a Cerro a Ciudad del Este? Económico. Por razones económicas, claro, profe, por razones económicas, mi querido Ariel. No es por otra razón, no porque a Cerro se le llevan un gramado muy lindo que se preparó para la selección paraguaya. No sabemos cómo está ahora, es por plata, Ariel. Es por dinero. Tu club Libertad, no sé si nada en dinero, pero es el club más tranquilo económicamente hablando. Está dirigiendo el club más cómodo, Arielito. Está dirigiendo el club más cómodo de este país económicamente. Está bien. Yo le dije a Jotita incluso ayer te defendió 200%. Yo le dije, estoy con Ariel, él le dijo 200%. Hasta ahí perfecto, que reclame, que diga, porque la cancha de River no está para un partido de primera división. Que no se enoje Carlos Ortega. La estructura es buena, como dijo el técnico de Libertad, pero el gramado no estaba para ninguno de los dos. ¿Y quién es más perjudicado en una cancha como esa? Libertad, el que juega mejor. Es el que propone más fútbol, el que está acostumbrado a tocar, y ese fue Libertad. Ahora... Y fíjate, si terminamos con el ruido ahí, por favor, no sé lo que se está haciendo, pero... Por favor. Imagínense el caso de Libertad. ¿Sí? Hoy o ayer jugando en el Monumental de River y hoy jugando en cancha de River de acá. No, eso no importa si la cancha está en condiciones. La grama no estaba. Pero ¿por qué? Es que no está en condiciones. Y bueno, pero ¿y la grama? Yo no hablo del estadio, yo hablo de la cancha. La cancha de River de Buenos Aires juega hoy, ayer y hoy juega en la cancha de River de Asunción. No, pues. Seguimos al aire. Increíble. Va a quemar todos los equipos de los medios de comunicación, de tu casa, de mi casa. Increíble. Ayer no tuvimos la conferencia no tuvimos la conferencia del técnico puntero, del técnico ganador, porque se fue la luz. No había luz en el defensores. 4 veces, 5 veces se cortó. Sí, increíble. Iba a decir... yo creo que Ariel tiene mucha razón en lo que dijo. Si nosotros verdaderamente queremos cuidar nuestro producto, que es el fútbol de primera en este caso, yo creo que no podemos tener un partido donde juega el puntero del campeonato en ese campo de juego. Ahora, lo que sí yo creo que Ariel en su molestia, porque por cómo lo sentí, escuché yo en conferencia de prensa, a él le dolió y le molestó mucho que la gente lo insulte después de un empate ante Tacuarí. Porque fíjate que él mencionó 2 veces la situación.
Él salió recontra caliente por esa situación y también por el empate, por el estado. O sea, fue un cúmulo de cosas. Ahora, yo creo que los primeros responsables son en este caso, son los directivos de Libertad. O el representante de Libertad en la divisional. Pero totalmente. Porque si vos vas y decís, bueno, el puntero del campeonato Libertad, bueno, Libertad, Tacuarí dice, yo quiero jugar en cancha de River, vamos a jugar en cancha de River. No, espera un ratito. No está en condiciones. Porque hoy, quieras o no, River está en intermedia. A lo mejor en intermedia, y está habilitada esa cancha para jugar en intermedia, ¿verdad? Pero en algún River momento... está en la B. En la B, perdón. Entonces, sí, claro, yo lo tomo en la B como la famosa costumbre del fútbol argentino, ¿verdad? Entonces yo digo, no está para un partido de primera división. Y Tacuarí dice, no, pero yo quiero jugar ahí. Ahora no vas a poder jugar. Poné en condiciones, en todo caso, esa cancha, mejorala, más o menos ponerla en condiciones para un partido de primera división y después jugamos ahí. Punto número 2. Solamente la cancha de River estaba disponible. No había otra cancha de primera división que se pueda utilizar para ese partido. Cancha de Sol de América, que yo lo mencioné ayer, que dentro de todo está siempre en buenas condiciones, por lo menos para jugar por abajo. Después, si querés ir un poquito más atrás, la cancha de Trinidense. Por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Verdad? Pero no un equipo de la B, la tercera categoría. Eso, yo ahí lo respaldo y lo entiendo, Ariel Galeano. Pero también tiene que ser un campanazo para su directiva. Que se plante, era el puntero del campeonato Libertad. No es el equipo bicampeón del fútbol paraguayo. O sea, plantate en algún momento y decir, yo en esa cancha no voy a jugar. Indistintamente a que, el juego vistoso, yo ayer lo dije, este tipo de canchas perjudica al equipo que más quiere jugar o al que más sabe jugar. Los técnicos te dicen, la cancha es para los dos. Mentira, la cancha no es para los dos. Siempre va a perjudicar más a uno que intenta jugar. Exacto. Que a otro que quiere destruir. Al que propone. Claro, ahora, no solamente tenemos que mirar el espectáculo, tenemos que mirar la salud física de los jugadores. Porque si se te rompe un jugador en una cancha por un pozo, porque se le traban los botines, por el mal estado del campo de juego, ¿de qué estamos hablando? Ahora estamos hablando de una situación de partido. Empató el puntero, bueno, listo, perdió 2 puntos, Cerro tomó la punta del campeonato. ¿Y si se te rompen los jugadores, qué hace? ¿Quién piensa en los jugadores? Llamale al presidente de River, vamos a ver cómo fue para que se le autorice su cancha. Llamale a Carlos Ortega, después estamos metiendo en el partido de Cerro Porteño, Cerro es puntero del campeonato, pero estamos hablando también del otro puntero. Estamos hablando de Libertad, el otro puntero del campeonato, ¿verdad? Ya nos vamos a meter en el partido de Cerro Porteño que nos tocó ver ayer con Jotita. Un partido que, ¿cómo es que se suele decir? Benicio tiene un término que suele decir que ¿a los cuándo fue la expulsión? ¿A los 10? 11. A los 11 ya... La importancia del momento. Sí, la importancia del momento. Ya cambió a los 11 minutos. Se bastardeó todo. Ya, sí, se bastardeó todo. Y vos sabés que anoche estuve mirando la jugada. Gol moral de Cerro, te diría. Y el Benicio, gol moral de Cerro. Y vos sabés que yo tengo dudas en la tarjeta roja, che. Tengo dudas porque ayer visto más tranquilo. ¿Qué vas a dudar en la roja? Y porque la sujeción fue... Él le suelta mucho antes. Y después él sigue y después se tira, se deja caer, había sido Cecilio. Te pregunto, punto número 1, ¿lo sujetó o no lo sujetó? No, les tiró así y después le largó. Sí, pero le largó. ¿Lo sujetó o no lo sujetó? No me vaya a querer meter en ese juego a mí porque yo te iba a decir, ya te estoy explicando que sí lo tomó. Lo tomó. Claro. Punto 1. Punto número 2, lo sujetó un tiempo interesante. No lo sujetó 10 segundos, pero lo sujetó. Pero él se deja tirar cuando deja cuenta que pega. Pero ahí está. Entonces yo te puedo decir... Fíjate, mira. Claro, bueno, ahí está. Y yo soy Cecilio Domínguez y te digo, yo termino punteando mal esa pelota porque el tipo me viene estirando. O si no, yo llevo la pelota hacia el arco, no llevo para afuera. Pero lo sujetó... Mira, ahí está la toma, mira. Mira. Y después, mira, sigue Cecilio. Cambia de mano, Luis, cambia 2 veces la mano. Primero lo sujeta con la izquierda, después con la derecha. Te entiendo, tu explicación es correcta, pero para mí... Acá no hay forma de cuestionarlo a Rivero, a Romero. Lo sujetó mira, de manera... Mira, ella no lo toma. Mira cuánto recorrí se tiró nomás. Ahí está, pero por eso te digo, no vayas a mirar que Cecilio se cae, porque Cecilio se cae no porque lo tiró de la camiseta. Cecilio se tira para cortar porque se da cuenta que la pelota se le va a un costado. Ahora, mira, mano derecha, mano izquierda. Él hace doble cambio de mano, hace para sujetarlo. Ahora, si la primera lo soltaba y no lo agarraba más, yo te diría, y bueno,
no sé, Cecilio no tenía forma de caerse. Cecilio se tira porque se da cuenta que la pelota iba para un costado. Ahora, yo te pregunto, yo soy Cecilio y le digo, mira, yo justo cuando punteo la pelota, el tipo me está agarrando la camiseta. Yo punteo mal porque él me viene estirando. No, pico larga. Bueno, está bien. Si vos querés cambiar reglamento... No, mi opinión, no voy a cambiar reglamento, pero mi opinión ya la di. Ayer dije que sí, hoy digo que no porque vi más tranquilo. Me da la sensación que no era. Y además cuando él pica al costado ya le tenía el arquero enfrente. Fíjense en la otra toma. ¿Y qué te da a pensar? Mira ahí. ¿Y qué te da a pensar que Cecilio no puntea para afuera porque el otro le viene tirando la camiseta? Planteo yo, esta sujeción del lateral de Sol de América es más permanente que la sujeción de Capazo contra el Churín. No. Es menos. No, esa no fue una sujeción. Fue un abrazo. Lo tenía sujetado. Un agarrón. Y bueno, y sujeción es sujetar. Sí, pero no es la camiseta. Y bueno, pero lo que sea. Él lo estaba abrazando y lo tira para... Correcto, pero la sujeción es igual. Las dos situaciones son sujeciones, Tano. Lo único que de la casaca y el otro del cuerpo, nada más. Sí. Ahora, bueno, hay una cuestión acá que yo quiero sentar un poquito de postura. Cerro, ampliamente superior. Ampliamente superior. No, yo no. Aparte que es diferente jugar con un hombre menos. Con un hombre menos ya es a este pero nivel. no podés pues saber ya. 80 minutos jugaste con uno menos. Pero no podés pues saber. No podés pues saber. Yo 12 minutos, 13 minutos se fue ya de la cancha. 11. Bueno. ¿Y el gol de Cerro vino antes o después? No, después. Después vino. Después. El gol vino 15, 20 minutos después. Por supuesto, a priori uno cierra la tabla de posiciones actualmente del campeonato de apertura y el otro está, digamos, en puesto de vanguardia. Sí. Para ser exacto, Benicio, perdón. A los 11 fue expulsado Barrios y a los 27 llega el gol de Cecilio. Correcto. A los 27 recién llegó el gol. Entonces, ¿qué pasa? De que evidentemente hay una gran diferencia futbolística entre un equipo y otro. A lo mejor la historia final del partido era triunfo de Cerro Porteño. Ahora, esta situación bastardea todo. Le abrió la puerta. Claro. Le puso una alfombra roja a Sol. Y después es gol de goleador porque le empuja su marcador a Cecilio y él se queda. Un toque suave de cabeza, fíjense, mira. Un toque suave, esquinado. Ahora, vos me preguntás a mí y yo te digo, yo si fuese Barrios no lo sujetaba a Cecilio. No. Yo dejaba que vaya mano a mano y ahí tenés la posibilidad que patee afuera, que ataje el arquero. Y si te marca el gol, bueno, tenés 80 minutos vos para trabajar el partido y tratar de conseguir el empate. ¿Y este penal? A mí este penal me dejó dudas. Para mí hay un toque sobre el tobillo de ahí atrás. Ahí lo toca. Yo te recordé ayer a vos. Y dije, sí, vos solés decir, pues si era suficiente para... Sí, y le toca. Por eso la forma un poco rara que se termina tirando. Cayendo. No, él se tira para proteger la pierna justamente. Sí, porque si no iba a tener iba a tener una inflexión ahí de la pierna, ¿verdad? O sea que para vos no hay duda, fue penal. Para mí es penal. Y lo de la roja, yo creo que está amparado por el reglamento, pero puede llegar a parecer exagerada porque es una situación que no tuvo violencia, no fue persistente. Lo que hizo con esa sujeción el jugador de Sudamérica fue retrasar el ataque de Cecilio, no cortar precisamente. Hay varios condimentos, ¿verdad? Pero creo que no se le puede reclamar a Romero porque está dentro del reglamento, ¿verdad? Al tratarse del último recurso. Y bien Cerro Porteño, después ya en el segundo tiempo, para el espectáculo, el partido cambió totalmente, ya no era lógico. ¿Sabe qué? Ya jugó más descansado. Partido, segundo tiempo sí, ya claro. Da gusto y la partido. Terminó ahí. Lo que pasa es que Cerdan ya se cuidaba el físico, los jugadores, empezó a cambiar también el míster, era normal eso. El partido nunca tuvo en riesgo para Cerro, cuando se puso en ventaja, se fue 2-0 a los vestuarios, ya definitivamente que el partido no corría riesgo para Cerro Porteño. Y tampoco sintió la necesidad en el segundo tiempo de desgastarse más de la cuenta. Sí. Administró la ventaja, no corrió como tenía que haber corrido en caso de que el partido haya estado empatado, por ejemplo, y lo administró bien Manolo. Metió todos los cambios, sacó a jugadores que tenían muchos minutos. Se le dio un partido a pedir de boca. Sí. Y retomó la punta del campeonato. Está en la cima con Libertad el equipo del míster Manolo. No lo vamos a poder escuchar al técnico de Cerro porque nos hablan fuera de conferencia de prensa y ayer lastimosamente
Una vez más, tuvimos ese inconveniente con el suministro de energía eléctrica de la Andes en el Defensores 3 o 4 veces, Jotita, ¿verdad? En pleno partido. Y después cuando vos estabas comentando también te pasó, se te cortó. Por eso si le sumas todo, 4. Sí, entonces realmente una pena, una incomodidad. Yo ya no sé, ¿cuál es el tema de la rato? No sé, acá tuvimos un montón de cortes también ayer. Ayer, pero cada rato. Una locura, cada rato. Apagaba, venía, apagaba. Posible. Pero bueno, y el campeonato está abiertísimo. Sí. Abierto para Cerro. Pero ¿cómo vas a decir? Bueno, a ver, si te vas a sustentar en lo futbolístico, sí, hoy Cerro es futbolísticamente superior a Libertad y a Olimpia. Pero... Y con ventaja deportiva. Con ventaja deportiva sobre Libertad. Sí, está bien, pero... Libertad demasiado concesivo ya. Demasiado concesivo. Bueno, está bien, pero están en igualdad de puntos. Tranquilo. Pero, ahora juega Guaraní con Cerro no Porteño. Pues la igualdad de puntos. Cerro tiene doble competencia. Y Libertad tranquilo. También. Libertad ya está eliminado de la Libertadores. Sí, pero puede estar en Cerro la puede meterse, Cerro tiene todavía un bonus track. Creo que tu mambo, Benicio, que le despotrica ya a Libertad ahora. Tú hasta hace poco te rasgaba la vestidura defendiéndole a Libertad. Pero hacer la hoja de ruta, a partir de Nacional. Hacer la hoja de ruta. Pero Libertad juega con Nacional ahora, ojo, Libertad juega también con Nacional. Y Olimpia última fecha. A partir del partido de regularización ante Nacional. Ya. ¿Está? Desesperante. Los puntos que ha tenido un bajón. Los puntos que perdió Libertad ahora los perdió Cerro Porteño antes y los perdió Olimpia antes. Ayer vos dijiste una cosa que le voy a agregar acá al profe Benicio. Cerro hubiera sido puntero por 1 punto de ventaja o por 3 puntos. No hay que olvidar que él perdió el partido en la mesa con 2 de mayo por protesta. Sí. El partido estaba 0-0 y no se pudo terminar. Pudo haber terminado empatado como pudo haber ganado Cerro. Claro. Pero también pudo haber ganado el 2 de mayo ahí. Sí, también. Claro. Cualquiera de los resultados puede haber una posibilidad, ¿verdad? ¿Cómo? Que es una posibilidad que ya no vamos a saber qué pudo haber pasado, ¿verdad? Porque ya perdió los puntos Cerro, ¿verdad? Te digo nomás, ¿verdad? Hablando de Cerro Sol de América, gracias al presidente de Sol que nos envía casi 5.000 pagantes. Tuvimos 5.000 personas en el estadio, 4.477 boletas vendidas, 104.264.512 guaraníes en la recaudación. La recaudación. Cerca de 5.000 pagantes. ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta ir a la cancha? En ese horario para el día domingo. Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Pero no le facilitas tampoco al hincha. Conociendo el resultado de Libertad. Ahí está, no le facilitas tampoco al hincha. Porque yo decía ayer eso en la previa del partido. Hubo mucha gente que fue al estadio y no pudo comprar entradas porque las entradas no estaban en venta en el estadio. Entonces ahí te dice, no, pero ¿y dónde avisaron? Ahí ya hay un problema de comunicación. Problema de organización. Yo que hubiera hecho, yo hablo con la red UTS, con tal red que se va a encargar de vender las entradas. Y yo le digo, pone ahí en la esquina. Llévame 2 cajeritos ahí, uno en una esquina, el otro en la otra. Habilitar un cajero, que la gente vaya a poder comprar sus entradas. Porque vamos a ser realistas. A la gente mayor no tiene la costumbre de comprar vía teléfono, entrar en la red. Ese es para los jóvenes. Para mí, yo, por ejemplo, odio eso. Bueno, segundo, hoy en día con las estafas que hay en el tema de la ciberestafa, uno tiene miedo de meter su número de tarjeta, uno tiene miedo de tal cosa, de poner tus datos. Es medio complejo. La gente le tiene todavía un poco de temor a eso. Hay otros que no, claro. Entonces, pone un cajerito acá, otro cajerito acá, llega vos, señor. Está cerrada. Señor, acá no se venden las entradas en la boletería. Ahí en la esquina, 100 metros. Allá en la esquina puede comprar si quiere. Exacto. ¿Y solución? Además, ¿sabes qué es lo que ocurre también? Lo siguiente, digo yo. Somos masoquistas nomás, Luis Enrique. ¿Sabes por qué te digo? Somos masoquistas. Porque nosotros le complicamos la vida al que se va y nos lleva la plata, en vez de extenderle una alfombra roja y facilitarle. Sí, tenés razón vos, tengo razón yo, tiene razón Jotita en lo que estamos analizando, porque esto no solamente es para este campeonato local, esto también para los partidos internacionales y partidos de la selección paraguaya, porque hay mucha gente que de repente se le ocurre y tiene que ir a ver, y ayer pasó, yo estuve en contacto justamente con una persona, un socio de Cerro Porteño que quería comprar entrada y venía con su familia, 3, 4, y me decía,
está saturada la red, ¿viste cuando no podía ingresar? Es cuando se satura, ¿verdad? Todo el mundo está ahí y no podía ingresar para comprar por red UTS, porque a mí me consultan y yo pregunto y le paso el dato, y como también le pasé el dato de Soldamérica, no sé si al final compró de la sede de Soldamérica, que le puede tocar al camino, la transmisión, ¿verdad? O no, o red UTS finalmente. Pero lo que dijo Gotita ayer, que fue una buenísima idea, se puede poner en todos los partidos de gran convocatoria. Claro. Poné a 100 metros. Entonces respetás el reglamento de la APF. Ahí no. En el estadio no. Pero a 100 metros hay un puesto de red UTS. Una casillita, un puestito ahí o dos. ¿Verdad? De acuerdo a la cantidad de partidos. Bueno, como yo soy una persona, no soy masoquista, está claro, Benicio. Está claro que no soy masoquista, porque a lo mejor puede decir, a la pucha masoquista Luis Enrique le llama a un árbitro para que le den con un palo o para que le apoyen su opinión. No, yo no quiero que me apoyen a mí, yo quiero escuchar la claridad de gente que estuvo en la cancha, que estuvo dirigiendo partidos calientes, ¿verdad? De este tipo, de mucha dinámica, para poder entender. Y lo hice esto porque recibí en mi teléfono, me dijeron mucho, ayer te estábamos escuchando, dijiste que fue bien expulsado y ahora cambiaste tu opinión, ¿verdad? Y como yo no soy tan dictador y no soy tan terco de encerrarme en posición, bueno, escuché la explicación de Jotita, que era correcta, escuché la del Tano, que más o menos coincidía conmigo, pero que al final que dijo también, que yo también entiendo que el reglamento le ampara a Romero. La decisión. Entonces, le pedí a producción para escuchar una voz diferente, distinta. Atilio Invernici está con nosotros en línea. Atilio, bienvenido a Deporte Total, un gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes, Enrique, un placer estar contigo y con los compañeros de la mesa. Bueno, Atilio, ¿viste el partido de Cerro Sol ayer? Sí, estaba viendo por televisión, Enrique. Sí. Bueno, quiero analizar las dos jugadas. Primeramente la que compete directamente a la tarjeta roja. ¿Cómo nos podés explicar, nos podés señalar en tus términos cómo se produjo? ¿La decisión fue correcta? ¿Qué dice literalmente la regla? Porque yo no recuerdo mucho qué dice literalmente. Yo sé que es frenar una posibilidad manifiesta de gol. A ver, explícanos, Atilio Invernici, vos con tu amplio conocimiento. Sí, Luis Enrique, en esa jugada el árbitro aplicó el punto donde dice la regla de impedir una posibilidad manifiesta de gol. ¿Qué significa esto? Que el delantero encaraba el arco con la posibilidad manifiesta de convertir un gol. A lo mejor no convertía, erraba o le tajaba al arquero, pero él tenía la prioridad. Y en el fútbol se tiene en cuenta también la prioridad. Él encaraba el arco con la pelota dominada, estaba ya solo. Entonces recibe la sujeción de la remera del adversario con ninguna posibilidad. El adversario no tenía ninguna posibilidad de jugar el balón, solamente la posibilidad, o sea que la actitud del defensor era impedir a que el delantero prosiga con su objetivo, cual es encarar el arco. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión del árbitro Romero en esa jugada, porque repito, impedir una posibilidad manifiesta de gol, y eso es lo que cometió el defensor del equipo de Soldamérica. Entonces, para vos, bien puesta la roja, decisión correcta de Blas Romero. Sí, totalmente de acuerdo con el árbitro, con la decisión del árbitro, sí. La otra jugada, ya que estamos contigo, Atilio, escucharte un poco. Estábamos analizando acá el tema del penal que después cobra Romero vía VAR, es decir, que le invita a su compañero Ulises Mereles a ver las imágenes y después toma la decisión de sancionar la pena máxima. Sí, también una decisión, una jugada muy fina que el árbitro no pudo divisar en el primer momento, ¿verdad? Que era muy difícil, porque el toque fue muy pequeño, ¿verdad? Entonces era difícil, pero ahora tiene la posibilidad de analizarlo por las imágenes. Entonces correctamente creo que la decisión también, porque después viendo la repetición se ve claramente que hay un toque, ya sea pequeño, pero un toque. Entonces también estoy de acuerdo con la decisión del árbitro.
Entiendo. Bueno, entonces decisión correcta de tu punto de vista. En los dos casos actuó bien Blas Romero. Sí, creo que sí. Estoy convencido de que en las dos acciones que fueron de vital importancia en el partido, porque son decisiones importantes cuando hay una tarjeta roja y un penal. Entonces, no es una decisión cualquiera. Entiendo. Y se tomó las determinaciones y las decisiones correctas en esos dos casos. Entiendo. Ahora, Atilio, ya que estás con nosotros, una pregunta más, porque vale escuchar a una persona que estuvo mucho tiempo ahí dirigiendo allí adentro. ¿Pudiste ver el clásico Olimpia Guaraní? Olimpia Guaraní no pude ver. Qué pena. Vi algunas imágenes después, pero el partido en sí no pude ver. No, porque a mí me quedó la duda, no sé si a vos, Jotita, te quedó la duda en aquella oportunidad de que la amonestación. ¿Te acuerdas que se cobra el penal, después se anula el penal y la tarjeta amarilla tardía del árbitro? Sí. A mí no me queda duda ahí. ¿Qué? ¿Se olvidó? ¿Que se olvidó nomás? ¿Tardó en amonestar? ¿O se olvidó? Porque ya estaba para ejecutarse el penal y después viene... ¿Y cómo se va a acordar después? Y bueno, y no sé, le habrán dicho, le habrán soplado. No le quiso sacar todo a Olimpia nomás. Yo vi, Luis Enrique, sí. Permíteme. Yo vi esa acción después. Y cuando hay penal, si era penal, no era amonestable, porque se saca la sanción de la amonestación. Entonces, cuando se sacó afuera, no fue penal, ahí sí cabe la amonestación. Entonces, también la decisión del árbitro estuvo bien ahí, porque penal sin amarilla, si era penal, ¿cierto? Sí, porque ya estaba la pena máxima, decís vos. ¿Cómo? Porque cobró penal, no era para amarilla, decís vos. No era para amarilla, esa sanción se baja, penal sin amarilla. Pero cuando se notó y se determinó que fue fuera del área, ahí sí corresponde la amarilla. ¿Me entiendes? Sí, estamos escuchando. Vos decís que no, Jotita. Sí. Jotita parece que discrepa. A ver, Jotita. No, yo tengo entendido que eso es para la roja, no para la amarilla. Sí, para la amarilla también, Juan Eduardo. Bueno. Sí, totalmente. Si era dentro del área, no correspondía la tarjeta amarilla. A no ser que la falta sea una falta de juego brusco, grave, en donde el defensor no tenga ninguna posibilidad de jugar el balón. Sí, ahí sí cambia la figura. Ahí ya incluso aplica la roja también si la falta es violenta. Claro. Totalmente. Entonces, se baja un nivel. ¿Es penal? Es penal. Cuando la falta no amerita una tarjeta más fuerte, en este caso sería la roja, ¿verdad? Y automáticamente se cambió la tarjeta, se cambió la sanción disciplinaria cuando se determinó que fue fuera del área la falta. Perfecto, Atilio, entiendo. Acá estamos viendo imágenes del partido Olimpia Guaraní justamente. No, está bien. Muchas gracias por tu aporte, por tu participación, Atilio. En cualquier momento tenemos un compromiso de compartir con nosotros aquí la mesa y hablar mucho de arbitraje. Por favor, Luis Enrique, cuando quieras, y un saludo para tus compañeros en la mesa y para la audiencia. Atilio Invernici es árbitro de fútbol aquí en Deporte Total. Ya volvemos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida.
En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, está con nosotros el presidente de River. Después de mucho entró en el ruido y le atendieron. Ay, ay, ay. Carlos, ¿cómo te va, presidente? Carlos Ortega, bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Saludos a vos y a tu audiencia. Carlitos, Señor. ¿Cómo le criticaron a tu campo de juego? Está tan mal la cancha realmente. Yo no hice ese partido, visto después imágenes así de televisión. No me tocó hacer ese partido, pero por poco no. El técnico de Libertad le dio con todo a tu campo. En una parte te agradeció y en otra parte te dio con un caño. Que realmente, mi amigo, de verdad, somos amigos. Prácticamente nosotros le formamos a él. Él vino, estaba como ayudante de Farrar cuando estábamos en la intermedia. Él era ayudante nomás, no era el técnico principal acá. Él era ayudante de Farrar cuando salimos campeones en la intermedia. Ah. Y luego le dimos, como vimos que tenía buena perspectiva para ser técnico, le dimos la oportunidad para ser técnico en la primera River cuando clasificamos también en la Sudamericana. Como 4 o 5 partidos dirigió al equipo primera. Porque él dijo, yo amo River porque este club me dio para dirigir por primera vez en primera división, pero ahora esta cancha no está para primera división, dijo. El campo de juego, no la estructura en sí, ¿verdad? No, realmente yo creo que la presión que tuvo ahí del público, yo estaba en la cancha de la hinchada Libertad, incidió mucho para que él entre en un nerviosismo total y declare de esa forma, porque la gente de Libertad estaba pidiendo su renuncia, le gritaron de todo y creo que eso enervó un poco sus expresiones el día que hizo la declaración después del partido de fútbol en caliente. Llamamos la atención, acá jugaron varios equipos ya de primera, con Tacuarí, hubo Guaraní, en la cual que tiene un gran técnico de la selección, que es Chiqui Arce, y ambos equipos metieron 4 goles a cada lado. Y Chiqui Arce, al terminar el partido, ni una expresión, nada se refirió a la cancha. Solamente yo lo que escuché y vi, porque estaba en ese partido, la gran mayoría de la gente manifestó que fue un partidazo. La gente alabó el partido, pues, fue un partido realmente muy emocionante, un partido en el cual yo no he visto ningún impedimento de la cancha para que ellos puedan enfocar tantos goles. Y fue un partido realmente muy lindo. Y Carlitos, nadie se manifestó por la cancha. Ahora el tema es la cancha, y Libertad jugó en el Monumental, jugó en varias canchas en la Libertadores y los resultados no les fueron muy favorables. Entonces, querer justificar la cancha, para mí no era lo más conveniente, que la cancha a lo mejor tendrá sus imperfecciones, pero no es para tanto. Y te escucho.
No está, presidente, porque tu cancha está habilitada. Si APF habilitó es porque está habilitada. Ya no está habilitado. ¿Ya no está ahora? Bueno, vino la orden superior. ¿Ya no habilitaron, deshabilitaron tu cancha, Carlos? ¿No me contaste eso? Sí, no sé. Lo que pasa es que nosotros arrendamos esa cancha, ¿verdad? Tenemos un arrendamiento con el club Tacuarí. Tacuarí está encargado del mantenimiento del empastado. Creo que el ingeniero Chiola es el encargado del mantenimiento de la cancha. Entonces ellos están encargados de poner en condiciones el campo de juego. Pero entiendo. Pero ahora la información surgió esta mañana, Jotita. Realmente me tragué esa información. A mí me dicen que no está habilitada para partidos de primera división a partir de ahora. Sí. De un partido más lo que iba a tener, porque termina ya el clausura contra Nacional. Tacuarí Nacional. Está, presidente. Un gusto escucharte. Fuerza, River. Abrazo para vos. Dale, Carlito Ortega, presidente de River. Mira, pues ya le sacaron. Entonces. ¿Y ante las críticas? Y el peso del club. Tarde. Son los lamentos. No, es que corresponde. Sí, pero yo no digo que no corresponda, Jotita. No digo que no corresponda. Digo nomás que tarde. Esto hubiera previsto antes. Ahora. ¿Te delatás solo? Te delatás solo. Si al final inhabilita, después que se juegue el partido, tuviste que observar un partido para darte cuenta que no estaba en condiciones. Sí. Quiere decir que la comisión de cancha no hizo bien su trabajo. No hizo bien su trabajo. Ahora hay otra cuestión acá, por el lado de Libertad. También la gente de Libertad no hizo bien su trabajo. Sí. ¿Qué? No, espera, Benito, ¿de qué te ríes? ¿Por qué te ríes así? ¿Qué? Comisión de cancha y se mató de risa. ¿Qué te pasa? Chiste? ¿Qué pasa? No, me encanta. Tano, no perdona una, Tano. ¿Por qué? Y por tener toda la razón del mundo. Tenés razón. ¿Y por qué te reís? Por decir tengo razón. Y me río porque esa es la verdad. Pero una cosa tan lógica, tan elemental, a eso es lo que voy. ¿Por qué lo que nosotros nos desgastamos mentalmente, emocionalmente, gastamos nuestro tiempo en cosas tan básicas, tan elementales? ¿Verdad? Nos damos cuenta después de que no estaba en condiciones. Al anular hoy esta información que vos traes, Jotita, ¿verdad? Le desnuda más todavía. Sí. ¿Sí o no? Claro. Y eso nomás me causa risa a mí eso. Es tan elemental, amigo. No, yo creo que, y lo voy a decir con muchísimo respeto, yo creo que el departamento de inspección de cancha de la APF debe funcionar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Tienen que ir, no sé, cada una semana, 10 días a revisar los estadios. Acá lo simpático es que no está habilitada tu cancha porque el tejido tiene 30 centímetros menos de lo que tiene que tener. Antes eran las cámaras de seguridad, todas las cámaras tienen que tener circuito cerrado, sí. Y que esto y lo otro, pasa un bochinche, no hay ni un identificado, pero no se puede jugar en esa cancha. No se puede jugar en esa cancha porque no hay lugar para poner el VAR, para poner el monitor y que esto, lo otro, pero se descuida lo más importante que es el campo de juego. El campo de juego es lo primordial. Entonces, yo si fuese el departamento de inspección de cancha, voy cada 10 días, qué sé yo, me turno Cancha de Libertad, que sabemos que es una belleza el campo de juego, la Nueva Olla también, para uno, recorrer cancha, qué sé yo, la de Trinidense, la de Nacional, y vas recorriendo. Y dice, mira, ojo, mejorame tu campo de juego porque está golpeadita. Trata de hacerle descansar, qué sé yo, 10 días que no se juega un partido acá y después volverlo a utilizar. En algún momento, pero... Néstor Camacho, ¿cómo te va? Luis Enrique te saluda, buenas tardes. Hola Luis Enrique, buenas tardes, un saludo cordial para la mesa. Bueno, en la mesa están Jotita Bernabé, el profe Vinicio y el Tano Camacho. Néstor, ¿estaba tan mal la cancha de River? Y no estaba en buenas condiciones, sinceramente. Con el invierno que se llevó con todo, con la lluvia, estaba un poco disparejo. Estaba despareja la cancha. La grama tenía... sí, la pelota no circulaba así muy bien, que digamos, tenía pocitos. Sí, tenía pocitos, muchos pocitos. El césped también, que venía sufriendo bastante con los entrenamientos que se hacen en la cancha. Creo que se juega también partidos de... River también utiliza su cancha para jugar, creo. Entonces,
ahí se viene complicando un poco los terrenos de juego. Entonces, porque el técnico Libertad declaró, es cierto, él dijo que la cancha era para los dos, pero que era un impedimento para el estilo de juego que tienen ellos. En fin, ¿a vos qué reflexión te deja el partido? Es decir, ¿el 0-0 fue culpa de la cancha para vos? Sí, creo que tuvo razón en decir que el campo de juego no ayudó a los dos equipos, porque si bien sabemos la calidad y lo que juega Libertad, el juego que propone, también nosotros, Tacuarí, en canchas lindas, en canchas en condiciones, también hicimos nuestros partidos en este torneo que pasó. Jugamos en el Defensor, ganábamos 2 partidos, le empatamos a ellos en su cancha, en su propia cancha, casi le ganamos a Libertad. Los dos equipos estábamos desfavorables, digamos, en ese sentido, en las condiciones de la cancha, porque no pudimos demostrar nuestro juego realmente a lo que nosotros proponemos. Lamentablemente tenemos que estar lidiando todavía a estas alturas con este tipo de escenarios en nuestro fútbol. Néstor, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jota, ¿cómo estás? Bien, Néstor. Te saludarte. Igualmente, Néstor. A ver, yo fui un poco más allá, porque verdaderamente creo que en este tipo de situaciones no nos estamos centrando en quienes verdaderamente importan. Porque un partido de fútbol que te salga mal, que sea horrible para la vista, bueno, te torturaste 9 minutos poniendo la tele o yéndote a la cancha a ver un partido donde la pelota va para arriba, como que es un partido de vóley. Y bueno, terminan los 90 minutos y listo, cada uno va a la casa, qué mal partido, te quejas y punto. Pero yo fui mucho más a la salud física de ustedes, Néstor, de los jugadores. Porque una pierna trancada en un mal césped, pisando un pozo, te podés romper el tobillo, los ligamentos de la rodilla, los meniscos, y eso va mucho más allá de 90 minutos. Después tenés que, en el peor de los casos, ir a quirófano, después tenés fisioterapia, te quedás un mes afuera, no cobrás premios por partidos, perdés la posición. Hay un tema para mí mucho más profundo, Néstor, que solamente ver un mal partido de fútbol, sino que más bien por la integridad física de ustedes. Concuerdo absolutamente contigo, Justita. Si bien siempre estamos expuestos en este tipo de campo de juegos, estamos más expuestos aún. Entonces, lastimosamente, es nuestra realidad. No solamente este campo de juego, sino varios campos de juego en nuestro fútbol que necesita un estudio profundo de este caso para poder ir mejorando. Es la única manera de que podamos seguir profesionalizando nuestro fútbol y evolucionando nuestro juego como país, ¿verdad? Como fútbol paraguayo. Realmente en este compromiso, inclusive nosotros, y venimos exigiendo a nuestros directivos para que podamos nosotros, si bien hablamos de Tacuarí, ¿verdad? Pero tenemos un grupo, un equipo que venimos trabajando, tenemos aspiraciones, tenemos nuestros objetivos como grupo y estamos exigiendo jugar en un terreno bueno, en campos que esté en condiciones para poder hacer nuestro juego. Es lo que venimos nosotros proponiendo, trabajando en la semana y bueno, de repente llegas a jugar en este tipo de terrenos, no se llega a hacer o a definir lo trabajado en la semana, lastimosamente. Pero esa es nuestra realidad. Yo creo que en este caso estamos hablando de dinero, de presupuesto, y primeramente yo creo que se tiene que trabajar sobre el dinero para poder mejorar este tipo de cosas. Bueno, Néstor, y usted a partir de ahora les toca después un compromiso de seguir sumando y el sábado en Ciudad del Este
ante Cerro Porteño. Van a ir ser un poco juez del campeonato. Ya le frenaron a Libertad y el sábado tienen Cerro Porteño en el este del país. Sí, independientemente del rival, independientemente de la situación como se presenta el torneo, nosotros tenemos nuestros propios objetivos. Nosotros pensamos en nuestro punto, en nuestra tabla, en nuestra lucha en este torneo, y después que ocurra lo que tenga que ocurrir con otros clubes, independientemente a lo que nosotros queremos o nosotros pensamos, ¿verdad? Primero vamos por nuestro objetivo, por nuestra lucha interna, y bueno, seguir sumando de nuestro objetivo. Así que el rival que se presente por el camino, nosotros vamos a presentarnos a competir y a tratar de sumar los puntos que necesitamos. Bueno, el miércoles 2:30 de la tarde, ya sabes, nuevo horario. ¿Miércoles a qué hora? 2:30 de la tarde, 14:30. Ajá, se cambió el horario, ahora me entero del cambio de horario. Y bueno, yo creo que con esta temperatura, con el clima que estamos teniendo ahora, está bueno. También termina temprano para ir a la casa. Sí, señor. Totalmente. Si jugás 14:30, ¿a qué hora el almuerzo? 11 y media. 11:30. Y 4 horas antes, como mínimo. ¿Vos cuántos kilos perdés por partido hoy en día? No te digo antes de hoy, tu presente. Sí, depende mucho del clima. Hoy en día con este clima perdés menos líquido, te deshidratas menos. En calor extremo contra nuestro verano se pierde mucho más. Perdés 2 kilos a 3 kilos más o menos en verano. Ahora está por ahí por 1 kilo, 1,5 kilos, dependiendo de la exigencia del partido, porque hay partidos que son más exigentes que otros. Néstor, abrazo grande. Muchísimas gracias, abrazo grande para todos. Néstor Camacho refiriéndose, la cancha, le dio la razón al técnico de Libertad. No está en buenas condiciones. Yo entiendo al presidente de River. Él va lógicamente a tirar agua a su molino, ¿verdad? Pero no está en condiciones, no es un campo de juego propicio para un partido de primera división. Casi nunca está en condiciones ese campo. ¿Y yo dije lo mismo en la previa de Tacuarí con Guaraní. Salió un partido divino, salió el mejor partido del campeonato, pero por otras circunstancias. En esos 8 goles, probablemente más de la mitad fueron de cabeza. Ahí está. Entonces, bueno, porque había que levantar la pelota. Le cambio el término. Sí. Salió un partido emotivo. Sí. Porque para mí un partido lindo es el que juega en el City con el Arsenal. Que vos te sentás ahí. Hacer la de Benicio, ya ahora. No. Ya un extremo fue eso. No, te estoy dando un ejemplo de pelota al suelo, sí, rápido. Hacer la de Benicio nomás está bien, hacer la de Benicio. Pero vale la pena esta vez. Bueno, lindo el ejemplo que pusiste. Y hace bien haciendo la de Benicio. Bueno, no, lo que pasa, voy a hacer memoria. No, es lindo el partido, lindo tu ejemplo, Cotita. Un partido lindo del campeonato y tenés que hacer memoria, verdaderamente. No, hay algunos, pero tenés que hacer memoria. Pasa que tenemos tanto partido encima que tenés que irte, no sabes si es el 2022, 2023 o 2024. Pero digo nomás, el partido ese fue emotivo. Y como decir, cabezazo acá, gol, pelota larga, cabezazo, gol, pelota parada, gol. Pero no fue un partido. Ahora, si vos me pones el compacto de ese partido, me pones el partido completo y decime cuántas triangulaciones viste, si viste una pared al borde del área, eso no existió. Bueno. Un partido emotivo. Y tiene razón el Tano. Yo recuerdo desde el año 2022-23 que la gente se queja de ese campo de juego. Claro. Sí. Y tiene todo. Mira, varias veces te fuiste Botano, pero antes, ya el año pasado. Siempre, por lo visto hay un problema de base. Sí, a lo mejor no se hace un buen trabajo. Hay que levantar todo y hacer Pero otra cosa que sí juega a favor de River, que lastimosamente tiene que poner su grama en condiciones, su estructura es buena. La estructura en sí es buena. La estructura de River, digo, la tribuna, las cabinas, está bien. La ubicación también. Ubicación buena tiene, ojo. No, la ubicación no voy a objetar. Pero su gramado siempre ha su sido. Platea a lo mejor está linda. La parte que da hacia Chofer del Chaco. Sí, pero después las graderías no están bien. Y hay que ponerle butaca. Hay que modernizar un poco y el sector preferencial también. Le falta más acceso también. Esa fue supuestamente la razón por la cual no iban Olimpia y Cerro a esa cancha. 3 accesos tiene. Y puede haber un cuarto al otro lado si se hace bien. Se cerró nomás del otro lado. Hay que poner en forma. Pero 3 accesos tiene. Y tiene el lado detrás de la cabina, ahí al lado de la casa de nuestro amigo Arsenio González, de Tito González. Ahí no está habilitado. Bueno, sí que no habiliten ya otra cosa. Ahí no habilitaron. Tiene 2 nada más. Entonces es la que da.
Sí, las dos del mismo lado. Claro, son la misma calle. Sí, claro. Para partido de Alto Río con hinchada fuerte, ya no. Y esa fue la excusa cuando no lo pudo llevar a Cerro. Bueno, en su momento. 12:39, tenemos que cumplir con nuestros patrocinantes. Ya vamos a meternos también un poquito más en lo que fue la victoria de Olimpia con Martín Palermo frente a Chiqui Arce Guaraní en el Defensores. Ya vamos a hablar también más adelante de todo lo referente a los partidos para mitad de semana, porque esto es importante reiterar. Hay fútbol mañana. 2 partidos. Miércoles. 3 partidos. Jueves. 1. Una fecha entera en estos 3 días. Y después lo que pasó en la intermedia con el arquero brasileño que era de Resistencia. Ruán, que ahora se está recuperando, salió de terapia intensiva también. A Dios gracias, ya está creo que en terapia intermedia o en sala normal. Eso vale la pena mencionar porque ayer hubo un susto generalizado en el ámbito futbolístico por la lesión de Ruán. Es que suena mal, o sea, suena fuerte. Cuando decís entró a terapia intensiva. Ahí suena. Pero muchas veces se lleva a una persona a terapia intensiva para un mejor monitoreo. Sí. No así por el estado de gravedad del jugador o de cualquier persona. En terapia intensiva tiene mayor cuidado permanente, constante. La atención es más centralizada, por eso lo llevaron a la terapia. 12:40. Robert Jiménez a vuelta, ya está aquí comandando el Tano Virgilio. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Muy bien, 12:43, seguimos aquí en Deporte Total. Y Olimpia en lo suyo. Sí. Sacando de vuelta una victoria de la Galera. ¿Verdad? Porque en 30 segundos. Independientemente de ese gran primer tiempo que tuvo Guaraní tuvo el chance para empatar sobre el final. Y otra vez le volvieron a perdonar la vida a Olimpia. Guaraní tuvo la posibilidad. Suena que vos tenés lástima de eso. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo? Suena que tenés lástima de eso. ¿Cómo lástima? Y decir, pues, y hasta tuvo la oportunidad de que se le empate y no se le empató. Apenado porque no empató. Guaraní. ¿Entendés? No. Pero y suena así. Yo oyente y televidente, te escucho así, Tano. No. Pero esa fue una realidad. Tuvo para empatar a Guaraní. Y no solamente Guaraní, sino la gran mayoría
de los rivales de Olimpia tuvo su chance sobre el final del partido. Ajá. Y no lo empataba o no lo ganaba porque Olimpia siempre tuvo ese plus, sobre todo en los segundos tiempos. Su plus se llama Olveira. Olveira y en este caso Oderli. El tema es que Alcaraz tuvo para el 2-0. Sí. A los 3 minutos del segundo tiempo. Era un 2-0 que yo no sé cómo iba a reaccionar Olimpia a esa situación. Sí. Y Alcaraz en un mano a mano, el mejor jugador de Guaraní, le perdonó, definió mal. Y ahí apareció otra vez Olveira. Así como también no sabemos cómo iba a reaccionar Guaraní si Olimpia hacía el gol en ese primer ataque, porque el primero entre los dos fue el que tuvo Olimpia. El primero tuvo Olimpia. Doble chance encima. Sí, pero como no concretó, le permitió a Guaraní hacer lo suyo. Y futbolísticamente, en cuanto a producción, fue muy superior al equipo de Guaraní. En el primer tiempo, sí. En el primer tiempo, ¿verdad? Más allá de que Palermo de vuelta estuvo como un poquito a la defensiva, ¿verdad? Porque él dijo de que no existió tal diferencia en el primer tiempo, ¿verdad? Ahí yo discrepo. Yo también discrepo, pero Palermo lo están criticando mucho al técnico de Olimpia, pero yo estuve haciendo un trabajo memorioso de los últimos partidos y para mí ha movido muy bien el equipo Palermo. Para mí la estrategia contra el Clásico fue realmente perfecta, de aguantar, no ir en el tú a tú contra Cerro, no fue en el tú a tú contra Guaraní, no fue en el tú a tú contra Libertad y no ha perdido estos partidos contra los más poderosos. Contra Cerro sabía que Cerro iba a terminar cansado, intentó ir a más, intentó ganar el partido, no le salió. Esa es la realidad. Y ayer de vuelta, aprovechando ese momento exacto del partido para golpear 2 veces y se terminó quedando con un partido con 3 puntos de oro. Claro. Olimpia se siente más cómodo en su rol de no protagonista. Sí, categóricamente. En su rol de listo, tomá, vení, yo voy a neutralizarte y después te lastimo yo con alguna situación que tenga para convertir. Perdón. En su rol de protagonista, a Olimpia se le complica. Ahora, Jotita, un detalle, digo, evidentemente para mí comprobé, gradualmente hay que llevarlo a Derli y como alternativa fundamental, como lo ratificó ayer. Sí. Y misma situación, misma tesitura, misma temática para ¿quién? Para Carlitos Arrúa. Sí. ¿Verdad? Un Carlitos Arrúa que tiene la responsabilidad de jugar de titular y ser la manija del equipo desde el arranque, y parece como que le cuesta esa responsabilidad o le pesa esa responsabilidad. Pero como alternativa siempre hizo su mejor papel, su mejor aporte en función de equipo. Sí, y él no está al 100%, eso es categórico, no sé, físico, es futbolístico, pero no está al 100%. Y Palermo entendió que con estos jugadores es mucho mejor muy buenos 25, 30 minutos que 70 minutos con ida y vuelta, sí, ¿verdad? Al final termina siendo mucho más productivo colectivamente también para el resto de los compañeros. Y Olimpia está así, Olimpia está en una situación de expectativa. De expectativa, porque necesitará todavía 2 tropezones Olimpia para intentar soñar con el torneo. Necesita que otro tropezón de Libertad y un tropezón de Cerro. Claro. Para llegar con vida a esa última fecha cuando enfrente a Libertad. O sea, no, está a 4 puntos, pero no es tan sencillo el panorama. Y necesita 2 tropezones de los dos. Sí, porque tiene 2 rivales. Ahora, si eran un mano a mano contra Libertad, la situación tal vez podía haber sido distinta, ¿verdad? Por ejemplo, un primer tropezón, vamos a suponer, partiendo de esa premisa nomás, le hago la fiesta, le obligó a poner freno de mano a Libertad el sábado pasado, Tacuarí. Sí. Ahora juega Tacuarí con el otro puntero, Cerro Porteño. Sí. Y otro freno de mano. No. Tacuarí es el fin de semana. Cerro juega con Guaraní ahora. No. Yo te hablo de Tacuarí. Te estoy hablando ya del fin de semana. No importa el momento. Pero el problema es que ahí ya te van a quedar solamente ya 2 partidos. Los tropezones tienen que llegar ahora. Bueno. ¿Verdad? Porque después te quedará solamente 2 fechas de campeonato. Pero eso es lo ideal. Suponte que no ocurra nada esta fecha de entre semana. Sí. Y pase para el fin de semana. Y si ocurre eso, no me voy a... Lo que pasa es que las posibilidades van a ir bajando.
¿verdad? Menos partidos, las posibilidades de tropiezo irán bajando. Claro. Yo creo que esta fecha de mitad de semana es clave. Digamos que, a ver, antepenúltima fecha el fin de semana. Sí, antepenúltima fecha. 3 partidos. Después del fin de semana quedarán solamente 2 fechas. Yo digo que esta fecha de mitad de semana es clave, porque los 3 tienen rivales complicados. Sí. Los 3 tienen rivales complicados. Nacional viene de ganar, está levantando un pasito para adelante de rendimiento. Un escalón. Está levantando un chiquitito. Ya demostró 3 semanas atrás, un mes atrás lo había enfrentado a Libertad y le hizo partido. Sí. Olimpia tiene que enfrentar a Luqueño en Luque. Siempre difícil, siempre complicado. Y Cerro Guaraní, ¿qué se puede decir? Es un partido equilibrado, con ligero favoritismo para Cerro, pero es un partido equilibrado. Es que Cerro va a entrar así nomás y se lo va a llevar por delante a Guaraní, creo yo. Por eso yo digo de que en esta fecha, y se puede dar realmente algo que por ahí de repente están esperando, pues todos están esperando. Libertad está esperando el tropiezo de Cerro. Cerro está esperando otro tropiezo de Libertad. Y Olimpia estaba esperando el tropiezo de ambos. Sí. Entonces, yo digo, con la categoría o con la complicación que significa enfrentar a estos equipos, esta fecha número 19 puede definitivamente darnos esa última perspectiva para la última fecha del campeonato. Pero vos decís que después del fin de semana van a quedar ¿cuántas fechas? 2. 6 puntos. La 21 y la 22. Sí. Con la particularidad que los 2 coperos van a estar jugando mitad de semana. Sí, antes de la 21. O sea, los coperos van a jugar ahora mitad de semana, fin de semana, la otra mitad de semana, o sea, no tienen pausa. No tienen pausa. Solamente tendrán pausa entre la 21 y la 22. Sí, ahora por ejemplo Cerro tiene miércoles, sábado, sí, miércoles, fin de semana otra vez, y ahí recién va a tener una semanita de descanso. Si es que no hay fecha de Copa. No, ya sumándole la fecha de Copa. Porque Cerro ahora juega miércoles contra Guaraní. Va a Ciudad del Este para enfrentar a Tacuarí el sábado. Sí. De ese sábado, el miércoles juegan la Nueva Olla contra Colo Colo. Y después ese fin de semana tiene campeonato otra vez. Sí. O sea, estamos hablando que Cerro Porteño va a tener miércoles un partido, sábado otro partido, Colo Colo el miércoles y el fin de semana. Entre el 21 y 22 no hay Copa. No, pues ya termina. Ahí descansa. Esta es la última fecha. Ahí se cierra la fase de grupo, pues. Ah. Ahí tenés 4 partidos en ¿cuánto tiempo? En 2 semanas. Y sí, en 2 semanas. Y del miércoles al sábado hay poco tiempo para recuperar. Sí. Cerro, no va a practicarlo, va a hacer toda recuperación. Cerro asume un riesgo, ¿para qué? Para preparar mejor su partido contra Colo Colo. Claro. Pero ¿qué pasa? Vos no sabés cómo vas a terminar con Guaraní. No sabés cómo va a terminar. No. Y va a estar obligado a cambiar mucho contra Tacuarí. Porque si no, no llegás contra Colo Colo. O sea, una rotación va a tener que rotar de vuelta. E inteligente de parte de Manolo se impone en este caso. Ahora, Cerro... Y que ya lo está haciendo. O sea, si vos te pones a pensar, ayer el partido fue a pedir de boca para Cerro Porteño. Sí. Porque ya un 2-0, con uno menos su rival, fíjate, lo sacó a Pachi, lo sacó a Churín, lo sacó a Cecilio, lo sacó a ver quién es otro, lo sacó a Brock, lo puso a Bae, que está suspendido para el partido de Copa. Sí. No arrancó Piris Damota, jugó Peralta, que no jugó el partido de Río de Janeiro en Copa, ¿verdad? Por suspensión. Ayer sí jugó Morel todo el partido. Entonces te da la posibilidad de, para el partido, por ejemplo, del miércoles, que te arranque Piris Damota, lo podés volver a utilizar, qué sé yo, Alpache, que salió ya tempranito en el partido, y Turbe, que entró en el segundo tiempo, puede arrancar. Sí. Viene manejando Manolo lo mejor que puede ese tema de la rotación. Lo único que queda pendiente, digamos, como una especie de deber o de asignatura para no dejar en febrero, es que, a ver, las piezas gravitantes dentro de la estructura de Cerro Porteño tengan la mejor versión en estos momentos definitorios para Cerro, tanto en Copa Libertadores como la definición del Campeonato Apertura. Fíjate, ayer ya no jugó Arzamendia, sí, lo sacó a Alan Benítez, que viene jugando todos los partidos. O sea, la importancia de tener un plantel interesante,
Y que esa plantilla que vos tengas en tus recambios un rendimiento parejito, como para que tu rendimiento no se resienta cuando tengas que hacer esta rotación. Por ahora le está saliendo bien, porque en el campeonato solamente resignó puntos en el clásico. Pero yo digo, sostengo, para mí, no sé si es la perspectiva de Cerro Porteño, pero yo sostuve el sábado a la noche al término del partido que al resignar los 2 puntos de Libertad, teniendo en cuenta la hoja de ruta de ambos, incluso la de Olimpia, y Libertad perdió el campeonato el sábado a la noche. Yo te diría... También mucho ya eso. Yo te diría, pues solo utilizar esta palabra, empeño. Empeñó el título. El empeño no es perder. Sí. Vos el empeño puedes recuperarlo de vuelta. Sí. ¿Verdad? Pero si te pasa la fecha, te vuelvo a decir, esta fecha los 3 tienen rivales complicados. Los 3 tienen rivales complicados. El fin de semana, ¿con quién juega Libertad? Eso hay que ver también. Sí. Porque Cerro va a ir a Ciudad del Este. Si y ponemos la Libertad, hoja de ruta sería interesante debatir un poco sobre eso, porque ahora es un momento coyuntural. Vamos a analizar después de la pausa, porque no redondeamos lo de Olimpia y lo de Guaraní. Qué mala pasó el central de Benicio de vuelta ayer, ¿eh? No. Capazo no vaya a ser jugó malo. su peor partido desde que llegó a Olimpia. No seas malo. Lo soñó Alcaraz, hizo una serie de películas de terror con Alcaraz. Impresionante. Y esa es una responsabilidad de Palermo. Porque él está sosteniendo a este zaguero central dentro del equipo. Sí, señor. Así como también Palermo tiene muchísima responsabilidad cuando Olimpia mejora en el segundo tiempo. Porque con los cambios que está haciendo Palermo en las etapas complementarias, mejora el equipo. Cierto. Y logra resultados. A lo mejor la estética no es definitivamente lo de Olimpia, pero saca resultados. Y hoy Olimpia, quieras o no, sigue vivo en el torneo. Cuando probablemente 3-4 partidos, 3-4 fechas atrás, estábamos hablando de otra cosa. Sí, pero para mí está jugando con fuego. ¿Sabemos hasta cuándo le dará esto? A mí me llamó mucho la atención que durante el partido no lo haya cambiado de posición a Capazo con Saúl. De perfil. Saúl sobre Alcaraz. Pero ¿sabe qué va a hacer Chiqui? Le van a tirar otra vez sobre Capazo. Punto número uno, y ahí lo podemos debatir. No sé si lo querés debatir después de la pausa o ahora para cerrar Olimpia. Vamos a la pausa, sí, pues tú tenés una cara desesperada. ¿Vas a dirigir acá? No, tenés una cara desesperada. Si va a conducir, ya que ahí cambiamos el lugar sin problema. Así como yo, respetar al capitán del barco ahora que es el Tano, vamos a ir a la pausa. No pero digas vos nada. pediste. Manda la pausa, Tano. Él sin que te des cuenta, te maneja gotita. Estás Tano. muy apurado, un poquito más y lo envías a Libertad a la intermedia. Pausa, ya seguimos. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá, lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Tazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JC Comercial PY. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.000
7640 y diésel Go aditivado 7740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Muy bien, 13 horas puntualmente. Con la disculpa del caso de la desprolijidad, porque este es un programa en vivo, ¿verdad? Esta noche arranca la gran fiesta del salonismo paraguayo con el Mundial C17, que va a contar obviamente con la cobertura de Mega TV y todo el equipo de Deporte Total. En esa transición, porque Luis Enrique ya está camino a la capital, Alto Paraná, con todo el equipo, se nos pasó, después vamos a tocar este tema, se nos pasó y nos quedamos viviendo la conferencia de Galeano. Porque más de uno seguramente se habrá preguntado, ahora no tuvo la chance de escuchar, ¿qué es lo que dijo el técnico de Libertad? Entonces, en honor a la verdad y justamente en honor a esos oyentes que no tuvieron la chance de escuchar qué es lo que dijo el técnico de Libertad, lo vamos a escuchar ahora. Nos fuimos eficaces, tuvimos mucho la tenencia de la pelota y nos faltó ser un poco más directo, nos faltó ser un equipo que vaya de otra manera a buscar hacer daño al arco rival. Es propio de un mal planteamiento quizá. La cancha pedía otra cosa y no lo supimos resolver. Cierto que cuando juegan, se juega en una cancha así, la cancha es para los dos equipos, pero vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas. Tacuarí tampoco pudo jugar de la cancha, o sea, el espectáculo se fue al mazo. Hoy nosotros somos los punteros del campeonato todavía y tener que venir a jugar a una cancha que no está en condiciones para primera división da rabia porque yo soy un tipo que ahí afuera me dicen burro, me dicen hijo de puta, me dicen de todo, ¿verdad? Al finalizar el partido, pues yo soy un tipo que labura mucho y que se rompe el alma por hacer mejorar a su equipo. A veces acierto, a veces me equivoco, pero la verdad que la injusticia no me gusta. No me gusta la injusticia porque ya sé y me enteré que Tacuarí iba a jugar con Cerro en Ciudad del Este, si no me equivoco, en Encarnación, en Ciudad del Este. Va a jugar en Ciudad del Este, ¿verdad? Es una vergüenza que juegue en Ciudad del Este. Es una vergüenza. Es una cancha que se preparó para que la selección juegue en eliminatoria el año pasado, en octubre, noviembre, no me acuerdo. Es una vergüenza, Shera. La verdad es que es una vergüenza. Les pido disculpas por alzar la voz. No da gusto. Yo me rompo el alma laburando y mis jugadores se matan entrenando todos los días. Y no es justo que tengamos que salir de acá y por un resultado así terminar siendo hijo de puta, terminar siendo burro de mierda y terminar siendo todo lo que somos al final de un partido así. Porque no se juegan con las mismas cartas. No es justo que nosotros juguemos acá y que nuestro rival directo vaya a jugar en una cancha donde sí se puede hacer un espectáculo. Y la cancha para los dos equipos, vuelvo y repito, la cancha para los dos equipos, pero ninguno de los dos equipos hoy pudo jugar al fútbol gracias a la cancha. Ariel, ya lo dijiste, la pregunta era si... Yo te iba a preguntar por qué fue tan errático tu equipo esta noche, ya contaste las razones. No podíamos parar la pelota, yo ahora como le digo a mí, yo veo la estadística del partido, termina el partido y veo que de los 14 tiros que tuvimos, uno acertamos al arco. ¿Cómo de 14 tiros va a acertar uno al arco? Pero ¿qué yo le voy a decir si no podían parar la pelota? No podían parar la pelota, es una realidad. Es una realidad, no, ellos no podían parar. ¿Yo qué le voy a decir ahora? No puede ser, nosotros tenemos que ser más punzantes. ¿Cómo van a ser más punzantes si no pueden acomodar, si no pueden dar un último pase? ¿Qué yo le voy a decir? Nada, no puedo decir.
Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Bien, 13 con 6 minutos. Nos quedamos pendientes de Jotita lo que ibas a analizar. ¿Se olvidó ya? No, lo de Capazo. Sí. Lo de tu central. No vaya a ser así y seguirle al Tano. Hace rato le saqué toda mi ficha. Hace rato. Qué facilón. ¿Qué pasa eso por tu enamoramiento fácil? No, y claro, los primeros partidos de él, dije no. Hizo un gol en cancha de Guaraní, te volviste loco. Sí, que lo saquen a en las dos áreas, no sé. Me decís en elogio, hermano. Ahora te enamoraste de Brock, ahora. Por mi culpa, por mi gravísima culpa. Pero le digo a Capazo que le saqué mi ficha. ¿Y qué vas a decir después si Libertad termina siendo campeón? ¿Qué vas a decirle? Va a decir, ¿por qué si la gente cambia, porque yo no puedo cambiar y yo cambié, y te voy a decir, no cambiar? Si Libertad, y así vamos a estar cada fecha. Si Libertad sale campeón, va a ser si sale campeón, va a ser por la impericia de Cerro, que esta es su brillante oportunidad. O sea que Libertad ya no tiene ningún mérito para salir campeón. No, yo no dije eso. La impericia de Cerro. Vos tomá mis palabras tal cual. No vaya a lo que vos imaginás. Pero vos dijiste, te respondí, hermano. Pero vos dijiste la pasada, si Libertad no le gana a Sudamérica, no merece ser campeón. Totalmente. Y vos, entre Tacuarí y Sudamérica, creo que hay 2-3 puntos más y los dos están en zona de descenso. Y correcto. Y por eso digo, ¿y cómo vas a merecer ser campeón o pretender o ambicionar ser campeón cuando no le ganas al que cierra la tabla? Cerro no le pudo ganar a General Caballero. No importa. Con 10, con 9. Un hecho absolutamente circunstancial, pero Libertad hace rato, desde el partido de regularización ante Nacional, viene en declive. Bueno, está bien. Hay caso. Y claro que no hay caso. No, hay caso. ¿Qué argumento, hermano? No, ¿qué? Tu argumento es más... ¿Qué te pasa? Bueno, que tranquilamente mañana puede cambiar. Hoy, por ejemplo, escucharon recién a usted, a Ariel, dijo Todito, mi equipo no fue profundo, no fue incisivo, y entonces, hermano, no vaya a pretender ganar, al margen de la mala cancha, que tiene razón, que le doy la razón, pero al margen de eso, si vos decís, el equipo no fue incisivo, no fue punzante, no fue, y le agrego yo, fue repetitivo, fue un equipo absolutamente previsible, ralentizado, es más, le hizo jugar 60 minutos, jugó con 3 menos. Ariel, jugaste con 3 menos. Si vos mirás el volumen de la propuesta de juego de tu equipo, vos te vas a percatar de un detalle. El aporte de Villalba, decir cuál fue. El aporte de Lescano, cuál fue. El aporte de Tacuara. No se podía mover, no por falta de movilidad, sino porque los centrales
Mateus, que para mí fue la figura del partido, y Marcos Cáceres le ganaron todas las pelotas a Tacuara por arriba. No le dejaron mover. A eso me refiero, no se podía mover. No es que él no podía moverse. No le dejaban mover los centrales de Tacuarí. Entonces, si vos ves ese panorama, si vos tenés ese paisaje futbolístico a lo largo y ancho del primer tiempo, arranca el segundo tiempo con los mismos hombres. ¿Cómo, Ariel, pretendés que tu equipo cambie si vos no cambiás? Ya te dijo, no puede analizar el partido de... Ah, bueno, ya me callé. Imposible. Checo Jaiminde. Bueno, está bien. Ok, redondeamos eso. Sí. Una fecha... Para redondearlo de Capazo, sí. Yo discrepo con Palermo. Para mí el primer tiempo de Olimpia no fue bueno. No fue bueno, fue muy superado por Guaraní. Y yo no entiendo por qué no lo cambió de posición a Capazo con Saúl, ¿verdad? Después Benicio me dice, no, y le iba a tirar nomás otra vez al carajo al otro lado. Palermo dijo en su conferencia de prensa, sí, si el jugador era inteligente se iba a tirar para el lado de Capazo otra vez. El problema pues no es el perfil, el problema es el jugador. Sí es. No, pero el problema es el jugador. Sacarlo al jugador, ponerle a Hugo Benítez. No, el tema es que lo primero que tenés que hacer es buscarle una solución al tema. Cambiarlo. Sí. Palermo dice, ¿y si el jugador fuese inteligente? ¿Y cómo vas a saber si es inteligente o no si no probás? Probalo. Si el jugador se te tira por aquel lado, tenés dos opciones otra vez. La primera, lo incomodás al Alcaraz por el perfil, porque Alcaraz jugando por izquierda es una cosa, y a lo mejor si lo tirás por derecha, donde tiene que jugar en un perfil totalmente diferente, el lado derecho, y a lo mejor no tiene la preponderancia que tenía jugando donde estaba jugando. A lo mejor le bajás un puntito, lo controlás y de por ahí ves cómo se maneja la situación. Si no se te cambia, se te queda con el lado de Saúl, Saúl te podía haber solucionado el tema. Puede que sí, puede que no. Si no lo solucionás con ese cambio de perfil a los centrales de Olimpia, cambia de hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cambia de hombre. Yo una vez, bueno, puede ser una casualidad. 2 veces voy a parar la oreja. La tercera vez, hermano querido, te gambeteó, te hizo el gol, te entraron por ese lado, pipa, listo, ya está, cambiame de perfil, y si el cambio de perfil no me funciona, cambio de hombre, pero algo tenés que hacer. No podés estar 48 minutos sufriendo exactamente lo mismo. Y lo peor de todo, cierro con esto, Benicio, le ganó por arriba, le ganó por abajo, le ganó en diagonales, le anticipó. Era una cosa, pero de locos. Sí. De locos. Y él desesperado, porque el pobre muchacho, yo veía en primer plano en la televisión, el rostro angustiado. Sí, estaba sufriendo. Estaba sufriendo una barbaridad. Sacarle ese dolor, hermano. Y otro detalle. Por ejemplo, el de Olmedo, ¿verdad? De entrada una tarjeta, una pierna cruzada, 2 minutos, no quiso nomás Juliadosa de componer tener una vara tan baja. No, fue Capazo, el de la primera falta sobre Alcaraz. Derlis López fue el árbitro. Derlis. Y después a los 30 le muestra la tarjeta amarilla. Sí, porque ya no tenía otra. Porque ya era exagerado. En 9 minutos Olimpia tenía 3 amonestados. Lo amonestó a Marcos Gómez, lo amonestó a Franco y lo amonestó a Olmedo. Arbitraje correcto, ¿verdad? Derlis López, yo no... para mí no hay nada que... No recuerdo nada importante. Sacó un buen partido de vuelta Derlis López. ¿Recordás ese último partido, Salcedo, antes de su lesión? Ya había existido un error de cobertura con Capazo. Sí. ¿Acordás cuando Capazo sale a la intemperie y era Salcedo el que tenía que cruzarse? Sí. ¿Verdad? Fue el último partido de Salcedo antes de la lesión. Sí. ¿Y él se lesiona ahí? No recuerdo qué partido, 3 fechas atrás más o menos. Sí. 3 o 4 fechas atrás. Bueno, victoria Olimpia sobre el conjunto de Guaraní. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a meternos un poquito en la fiesta, en la gran fiesta de este deporte que nos dio realmente tantas satisfacciones a nivel mundial, como lo que será el Mundial de Fútbol de Salón en el Alto Paraná, en Ciudad del Este y en Santa Rita, el Mundial C17, a la vuelta de la pausa.
Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.by o en Instagram como Clash Motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Pinturas Azuvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @Azuvinil_Paraguay. Pinturas Azuvinil, la mejor calidad en pinturas. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Muy bien, estamos arrancando la fiesta del Mundial de Fútbol de Salón, el C17, cobertura de Mega TV en la noche de hoy. Los actos inaugurales, arrancarán a las 20 horas. El partido entre Paraguay y Bolivia a las 20:45, reitero, con transmisión de Mega TV en la noche de hoy. La albirroja que debuta ante la selección de Bolivia en el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná, allí en Ciudad del Este. Y mañana la fiesta se va a trasladar a la ciudad de Santa Rita para la segunda presentación del conjunto paraguayo. Sobre lo que es justamente la expectativa de esta gran Copa del Mundo a nivel de C17, habló el presidente de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, el doctor Rolando Alarcón. Va a ser un lindo campeonato. Y no solamente que va a ser en Ciudad del Este, sino también vamos a estar una noche en Santa Rita. La selección paraguaya que juega con India y la selección brasileña que juega con Colombia. Va a ser un partidazo. Eso lo vamos a hacer en Santa Rita. Se ha trabajado mucho para este evento. No ha sido fácil. No ha sido fácil para la Federación Paraguaya. Mucha gente ha trabajado intensamente. Tenemos una secretaria que ya se está volviendo loca por todos los problemas que tiene para coordinar la llegada de la gente, que envíen su lista, que envíen esto, que envíen lo otro. Y no es fácil. Pero ya estamos. Estamos los 12 países que vamos a estar presentes en este evento. Y Dios quiera que tengamos un buen campeonato. Y Dios quiera que tengamos el campeón, que es el que está aquí. ¿Estamos, muchachos?
Va a ser un lindo campeonato. Muy bien, ahí está lo que decía el presidente, el doctor Rolando Alarcón Ríos. Ya me imagino lo que será la fiesta de hoy, obviamente, con toda la inauguración, el partido de la selección paraguaya, y mañana en Santa Rita, ¿verdad? Con la presencia, por ejemplo, de la selección brasileña, enfrentando a Colombia, una candidata a campeona del mundo, porque Colombia en esta disciplina es potencia. De hecho, que a nosotros no había sacado un título unos cuantos años atrás. Y Brasil apuesta un poquito más al futsal, ¿verdad? Pero de todas maneras, con la cantidad de jugadores que tiene en el fútbol en cancha chica, realmente hace también de que la selección en esta disciplina tenga una selección bastante competitiva. Y esa doble jornada para el día de mañana realmente va a estar espectacular, obviamente con la cobertura de Mega TV y de Radio 1 de Marzo. Que decía también, compartía con nosotros las sensaciones de este Campeonato Mundial C17 de Fútbol de Salón, la presidenta del comité organizador, la señora Alba de Bogado. Ya emocionadísimo con lo que va a ser el Mundial en el Alto Paraná. Este deporte se practica muchísimo en el Alto Paraná. Ya ustedes sabrán, tenemos 21 títulos nacionales. Entonces, hace poquito nomás, como estabas mencionando, estuvimos jugando una final donde nuestro rival de siempre nos sacó un poquitito la copa, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos abrazando todo lo que es, o sea, el Alto Paraná está abrazando lo que es este sueño del Mundial. Por eso es importante mencionar de que tengo gente de Hernandarias, de Minaguazú, Ciudad del Este, Presidente Franco, Santa Rita, trabajando para que este mundial sea todo un éxito. Muy bien, ahí está lo que decía la presidenta del comité organizador del Mundial C17, que contará con la cobertura. Después me indican que ahora arranca la cobertura de Mega TV. Tengo entendido que a las 20, ¿verdad? Ya va a arrancar la cobertura, ya con la inauguración. Y a las 20:45 el primer partido. 20:15 los actos inaugurales. Acá tenemos justamente el fixture para el día de hoy. 13:30 el primer partido, está a punto de arrancar. Uruguay versus Francia, qué buen partido. Luego Cataluña, que es potencia en fútbol de salón, frente a México, 15:15, 17 horas Colombia frente a Canadá. Y después Brasil ante Chile, las 18:45. Todo esto en el Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná. Después estará Paraguay, obviamente, con el partido central de la jornada, 20:45 contra Bolivia. Y se cierra la jornada este día lunes con el partido entre India y Ecuador, que son los dos equipos que componen también el grupo de Paraguay en este Mundial C17. Así que la fiesta del fútbol de salón a través de Mega TV. Me imagino nomás India-Ecuador. Sí. Y me imagino cómo se hará la selección en la India. ¿Por qué? Y no sé, 400 millones de habitantes más o menos. Unos cuantos jugadores debe tener, ¿verdad? Sí. Jugadores no les va a faltar. ¿Cómo? Sí, 1.200 millones, 400 dijiste. Una manera de decir. Un barrio. Claro, es un continente. Sí. Es todo un continente, a eso voy. Y está India, después viene China. ¿Verdad? Bueno, la invitación está hecha para compartir con nosotros el Mundial de Fútbol de Salón C17 con cobertura de Mega TV. Hoy con la inauguración y el primer partido de Paraguay frente a Bolivia. Fútbol de salón. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra?
Día, Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. 13:24. Bueno, nos metemos un poquito en ese bloque de goles paraguayos en el exterior. Hizo un doblete Fabián Balbuena. Vamos a compartir un poquito de este material con los amigos oyentes y televidentes de Mega TV. Fabián, partido redondo hoy, el triunfo y bueno, doblete. Nada, la verdad que sí, lo más importante lo conseguimos, que era dejar los 3 puntos. Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo para poder realizar eso y bueno, todos contentos porque eso nos acerca más, un paso más para lo que es el objetivo que tenemos. ¿Con cuál de los 2 goles te queda, Fabián? El primero fue una jugada preparada, el segundo a quemarropa. El segundo porque es una posición donde no me toca habitualmente y creo que el segundo fue más importante porque en el 1-1 hacía que estamos medio, no encontramos la forma de llegar al arco de ellos y bueno, creo que con ese gol se abrió un poco más el partido como para poder traer más tranquilidad y seguridad al equipo en ese momento. ¿Enviarías un saludo a tu gente, Fabián? Bueno, un saludo a todo Paraguay, que siempre nos están apoyando, a todos los jugadores que estamos fuera y bueno, un saludo grande. La victoria de hoy, ¿qué se puede decir? No, increíble. Gracias a Dios tuvimos un buen partido. El segundo tiempo creo que arrasamos, digamos. Bueno, gracias a Dios ahora estamos ahí arriba, seguimos arriba y vamos a tratar de jugar hasta el último. Ahora se viene Krasnodar y estamos muy concentrados para el partido. Informe presentado por Arco. Muy bien, ahí está lo que decía Fabián Balbuena y su doblete para el Dinamo de Moscú. Y el último, unas breves palabras, fue del Choco, Roberto Fernández, el ex jugador de Guaraní. Hay que decir de que la fecha se cerró ayer con una muy buena victoria luqueño contra General Caballero, 2-1, una victoria para mí justificada, fue superior el conjunto de luqueño. El partido en Carandí, ¿verdad? Sí, en el Carandí. Y General Caballero no supo sostener la ventaja porque se había puesto en ventaja con un penal. Esa mano de Rodi. Esa mano de Rodi, sí. Una mano. Esto lo estaba comentando ayer en la transmisión, ¿verdad? Reglamentariamente hablando, no hay nada que objetar. Un brazo extendido, ¿verdad? Pero habría que buscar la forma de intentar no cobrar este tipo de mano, ¿verdad? Porque el jugador de luqueño estira los brazos para tomar distancia contra el jugador General Caballero para ir a disputar esa pelota aérea. Una cuestión de seguridad, ¿verdad? Para que no se lo venga encima. Sí, y el balón se le termina cayendo. Porque en ese tipo de jugadas lo que uno hace es poner los brazos para que el jugador rival, al tirar la cabeza para atrás para peinar, que no te cabecee la cara. Eso es normal. Claro. Una herramienta que se utiliza y mucho. Y es una mano que no es influyente, ¿verdad? Yo no sanciono ese tipo de mano. Y por eso, lo que pasa es que reglamentariamente hablando, dice la regla, dice brazo, posición antinatural y todo ese tipo de cosas. Bueno, en fin, se terminan escudando en el reglamento. Hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? No sé si volver al tema de interpretación para ir otra vez. Con el tema de la interpretación vamos a montar en otro escándalo, ¿verdad? Pero muchas cosas se cambiaron sobre particular. Sí. La intencionalidad. Hubo un tiempo que, por ejemplo, mano en el área penal, sea cual fuese. Y los habilidosos ya te pisaban la pelota dentro del área y apuntaba tu mano directamente, ¿verdad? Sí. Y generalmente el defensor
Para mí la solución es que ojalá algún día los árbitros tengan lectura, el poder de entender en qué jugadas el brazo está en una posición natural y en otra antinatural. Sí, eso para mí va a ser fundamental. Deberíamos, ojalá que algún día podamos llegar a esa situación. Bueno, victoria de Luqueño para meterse ahí arriba en el cuarto lugar del campeonato, detrás de Cerro Porteño, Libertad y Olimpia, y superando obviamente al 2 de mayo como consecuencia de la derrota de frente a Nacional la jornada del viernes, ese viernes muy frío por la noche. 13:29, pausa, a la vuelta estamos compartiendo con los oyentes. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, 13:31. Hoy no está Mandy, pero igual vamos a tener los audios de los oyentes. El 0986-780-780 está habilitado el WhatsApp para compartir. Se van cerrando las diferentes ligas en Europa. Ya están prácticamente todos los campeones. Ayer el City se terminó consagrando en Inglaterra. Crónica de un final anunciado. Sí, totalmente. En Alemania el Leverkusen de manera invicta, que el miércoles va a jugar con Atalanta, la final de la Europa League. Sí. Después... El fin de semana tenemos final de Champions. Final de Champions. En Italia ya fue campeón anticipado el Inter. Sí. En Francia, como de costumbre, el Paris Saint-Germain, el PSG, ¿verdad? Y así se van definiendo todos los campeonatos europeos. Hay que recordar que ellos tienen competencia a mitad de junio. El 14 de junio arranca la Eurocopa en Europa. Así que descanso, vacaciones prácticamente para los jugadores, poco y nada. Empezamos a compartir los mensajes, los audios con los oyentes, vamos. ¿Qué tal, señor Estano? La verdad que a mí me pareció raro lo que el árbitro haya cobrado un penal para Olimpia, que no suele suceder. Lastimosamente le tienen que romper al jugador Olimpia que le corre penal. Otras cosas al chico Aguayo. Bien que Pérez tiene que ya su papá será el mitad ahí. No ven a querer separar la criatura otra vez. Ay, la liebre, Aguayo. Déjate de joder, será. ¿Qué pasó? Saludo a la mesa. Un saludo a la mesa desde Encarnación. Los veo siempre. Fuerza, muchachos. Gracias. Un saludo para Encarnación. Buenas tardes. Profe, esta vez creo que te pasaste con tu pronóstico. Era por la, ¿cómo se dice? Por la salud del campeonato, mamá. Tenía que enfermar nomás a Libertad. Vos lo mandaste en coma con tu...
Enviaste a terapia, dice Benicio. Benicio, a vos te está hablando. No respondo, hermano. No merece respuesta ese comentario absolutamente banal. Uno más, lo escuchamos a Robert. Purete ese programa. Luis Enrique que venía acá en Ciudad del Este. Oye, a mirarla, a poco va a salir una foto con él, un ídolo. Y quería decirnos, ayer el partido de Cerro, estaba viendo, iba a dar más gusto y ese más fluido si el referee no atajaba mucho la jugada, cobraba ahí, hacía todo tan lento. Pero bueno, ya tenemos que acostumbrarnos, así parece que nos vamos a cambiar. Partido de Cerro. Lo que pasa es que Sol empezó a jugar. Sí, empezó a tenía que hacer Sol, si estaba diezmado. Se picó el partido. Es más, cuando zafaban de uno, ya venía el segundo a cortar la jugada. Era el partido que le convenía a Sol de América. Claro, totalmente. Categórico. No podía ya no cobrar. Y Coste que dejó unas cuantas faltas de cobrar. Sí. Escuchamos a Robert y ya seguimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Vlascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bien, 13:36. Y vamos a cambiar un poco de deporte porque no podemos dejar de mencionar este hecho histórico que tuvimos a nivel de automovilismo, específicamente la F2. La sensación del fin de semana fue Joshua. Ni siquiera la victoria cerrada de Verstappen contra Norris, el podio de Ferrari, la F1 en Imola, no. La sensación fue Joshua. ¿Por qué? Por la forma que terminó festejando. Joshua festejó como si hubiera ganado el Gran Premio de Imola. Esa es la situación. Eso fue definitivamente tendencia en redes sociales porque todos admiraban la forma que se emocionó y que festejó Joshua. Acá estamos observando justamente el podio, el momento que le entregan el trofeo del tercer lugar, el tercer puesto. Pero las emociones arrancan ahí, uno después de haber finalizado la carrera. Toda su gente feliz, ¿no? Y qué bueno ver a los latinoamericanos en el podio. Ayer Colapinto ganando, hoy Duarxen de Paraguay en el tercer lugar. Felices los chicos también, así que un orgullo, como decís Pablo, por las naciones y por Latinoamérica. A ver, los que aman el automovilismo en Paraguay, uno siempre lo vincula más con el rally, ¿no? Porque son tan apasionados del rally. Pero aquí tenemos a Joshua Duarxen, que desde hace muchos años viene participando en categorías promocionales y que finalmente hoy concreta con esta tercera posición, haciendo historia. Toda su gente feliz, ¿no? Y qué bueno ver a los latinoamericanos en el podio. Ayer Colapinto ganando, hoy Duarxen de Paraguay en el tercer lugar. Felices los chicos también. Así ahí está el momento del festejo ya en el podio. Pero les decía de que todo empezó, el festejo arrancó cuando había finalizado la carrera y Joshua todavía estaba obviamente dentro del habitáculo. En el Team Radio. Sí, este ya es posterior. Este es posterior. Estoy hablando de... Estaba todavía dentro del auto. I mean, it's crazy, isn't it? Like qualifying,
P3, well, in theory, but then P5, but now actually P3 on the race. So this is crazy, this is mega, and just very, very, very thankful to God, to the team, to my family, to the sponsors, to everybody who's supporting me, and this just shows the hard work that this team is doing. They had patience, it finally paid off, and just extremely happy with the work done. Tough race, of course, trying to manage the tires, because I didn't have the sprint race to experience, so this was a bit of an unknown race for me. I had to, let's say, just try to make the best with the tires, with the pace, and just keep it clean. We did it. Car was great. The mechanics did a great job. So I'm just extremely happy and extremely thankful to everybody. Bueno, ahí está. Tenés razón, Joshua. Realmente muy emocionado. Y tenerlo del auto cuando él habla con su equipo. ¿No tiene audio eso? Pues hace rato pasado. Cuando estaba hablando con el equipo. Porque él no sabía que salió que estaba tercero. No me diga. No sabía. El equipo le informa de que terminó en el podio. Ahí está. Quería escucharlo, el piloto paraguayo. What? Is that a podium? Come on, guys! Finally, you deserve it so much, guys. Thank you. This was great. Oh, yes! Come on! ¿Qué? Eso es un podio, dice. Y lo sabe muy bien Joshua Duerksen, agradeciéndole infinitamente al equipo que se lleva también grandes laureles, los primeros puntos para ellos en el año. Así es. Cambiaron de nombre y... Había que cambiar de nombre. Había que cambiar de nombre. Y ahí están. Ganando este podio, sus primeros puntos en la temporada. Bueno, sencillamente espectacular. Y me enteré de que Joshua estuvo a punto de dejar de correr. Porque él a final de año no tenía equipo, no tenía escudería, ¿verdad? Y después nace lo de esta escudería para ir a la F2, ¿verdad? Por eso él estaba muy emocionado y hace rato cuando estamos escuchando su nota, siempre habló del manager, ¿verdad? Acompañado siempre por su padre y por su madre también, aquellos que están viendo en la televisión, la señora es la madre, y constantemente le estaba agradeciendo a los patrocinadores, ¿verdad? A los sponsors, que hicieron posible justamente para que él llegara a la F2. Él estuvo muy cerca de dejar de correr. Por falta de respaldo, digamos. Por falta de respaldo económico. Claro. Y también el gobierno está haciendo lo suyo, porque él en algún momento hace una videollamada con el presidente de la República, con Santi, que está en Taiwán. Sí. Él hace una videollamada con el presidente lo llamó para felicitarlo, ¿verdad? Y hay también un respaldo, por suerte, de parte de la Secretaría Nacional de Deportes. Pero te imaginas no, esto no tiene precio. Es histórico. Es histórico, por donde se lo mire. Fíjense, la bandera paraguaya flameando ahí. Claro, a eso voy. Y sobre todo en un gran premio mítico, histórico, donde perdieron la vida dos grandes pilotos. Sí, y sobre todo por las complicaciones que tuvo en la quali. Sí. Porque a él lo terminan chocando, golpeando su monoplaza, que tuvieron que cambiar motor, caja. Por eso él habla en la entrevista final, él dice como que no tenía mucho reconocimiento de la pista por la situación que vivió en la quali. Era algo todo nuevo para mí porque yo no tuve la posibilidad de dar el circuito, de recorrer el circuito completo. Y claro, completo, y agarrarle la mano al asfalto, a las curvas, al desgaste de neumático y todo lo demás. Y hay que saber reponerse de eso también, porque ese accidente que él tuvo fue en la carrera sprint, que él estaba inicialmente bien posicionado. ¿Qué pasó? Después le terminaron sacando tiempo, ¿verdad? Tuvo algunas sanciones y terminó arrancando mucho más atrás. Arranca la carrera y ¡pum! Sí. Le chocan y le sacan de esa carrera.